Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Chapter 181. A este Arip hace un Oru que caminó por un largo y ancho pasillo del laberinto. Ya lo habían dejado todos en su grupo, quienes, a diferencia de él, tenían prisa porque querían ganar los $10.000 y coronarse campeones. Incluso Eugenio me dejó atrás, pensó Luke, suspirando ligeramente. Caminó observando los alrededores, aunque no había mucho que ver. Había estatuas, pero después de mirarlas un rato dejaron de ser interesantes. Los muros cubiertos eran muy altos, de más de 10 metros de altura. Los pasillos eran anchos y mucha gente podía caminar cómodamente en línea horizontal. La iluminación era escasa desde que era de noche, y de vez en cuando había antorchas con llamas débiles que increíblemente no podían quemar las paredes de la vegetación. Gracias a la visión mejorada de su clarividencia, la tenue iluminación no fue un problema para él. Esto es aburrido, pensó Luke, 5 minutos después de entrar. Había imaginado un paseo romántico por el laberinto con Wednesday bajo la luz de la luna, admirando las grotescas y espeluznantes estatuas, pero ella no estaba a su lado. Podría haberle dicho a la Jax que los pusiera en el mismo grupo, pero el miércoles tuvo competencia con Bianca, por lo que sería inútil. $10.000 no haría daño. Luke murmuró y, en un abrir y cerrar de ojos, empezó a correr a una velocidad increíble. Si simplemente diera un paseo, solo vería estatuas estúpidas y repetitivas. Uno al menos vería si las trampas que puso el Ajax fueran un desafío. Eso sería más divertido, e incluso podría ganar $10.000 y vencer a Bianca y Wednesday. Sería divertido ver sus expresiones cuando lo vieron sentado encima del pecho. Luke amplió su dominio. Como le había dicho Ajax, su dominio era limitado. Sin embargo, no fue inútil. Solo pudo ampliarlo 1 kilómetro. Una enorme reducción con respecto a su máximo de 20 kilómetros. Pero esto siguió siendo muy útil. Este único kilómetro le permitió prever trampas cuando las encontraba, detectar enemigos a una distancia de 1 kilómetros, anticipar cambios en el entorno e incluso ver a través de algunos muros. No estuvo nada mal. Luke decidió volar, con los pies a pocos centímetros del suelo. Su gran velocidad de vuelo le permitió alcanzar a algunos compañeros de equipo que lo habían dejado atrás antes. Tan rápido. Dos niños pensaron sorprendidos cuando Luke pasó junto a ellos, y pronto lo perdieron de vista cuando dobló una esquina. Les resultó imposible competir con esa velocidad. En unos segundos, como si fuera un juego sencillo, Luke regresó, apenas frenando su vuelo al pasar delante de ellos antes de tomar otro camino, rápidamente bajando por un nuevo pasaje. Solo está probando suerte. Nunca encontrará el camino correcto en ese sentido, se burló uno de los chicos. El método que Luke estaba usando para navegar por el laberinto era simple. Usando su dominio de 1 kilómetros, eliminó los caminos que no parecían correctos. Aunque no pudo ver todo el laberinto y sus senderos, 1 kilómetro le permitió identificar cualquier cambio que pudiera indicar una trampa o una bifurcación sin salida, siempre y cuando el pasillo no fuera extremadamente largo. Aunque este método no fue 100% efectivo, como se ve en el camino que acababa de elegir, que resultó ser un callejón sin salida, si lo eligió incorrectamente, simplemente volvió sobre sus pasos con la misma velocidad que antes y tomó el otro camino que parecía menos una trampa. Luke se dio cuenta de que este enfoque era efectivo y podía ver un progreso mucho más rápido que cualquiera de los demás miembros de su grupo. A pesar de la eficiencia, sus compañeros de equipo solo veían a Luke como alguien que dependía únicamente de la velocidad y usaba la opción de retirarse como si fuera un simple juego de prueba y error. No entendieron que su dominio le daba una ventaja aún mayor. En cuanto a las trampas, Luke podría detenerlas fácilmente con su telequinesis y el gran tiempo de reacción que había entrenado en la mansión Adams. Entre estas trampas se encontraban decenas de flechas o dardos, trampas de suelo que ni siquiera activaba desde que volaba, pero las detectaba con su dominio, y algunas otras trampas con afilado, armas mortales. También encontró algunas estatuas que lo atacaron, pero un simple puñetazo telequinético las hizo pedazos. En poco tiempo, Luke llegó a una habitación más grande. Esta fue una buena señal. Fue el primero en llegar de su grupo. Aún no sabía si se cruzaría con gente de los otros grupos. Debería hacerlo, pero sería difícil.
La habitación era grande, de forma circular, con paredes altas hechas de densos arbustos. Frente a él, a varios metros de distancia, había una puerta. El problema era una estatua de unos 10 metros de altura. La estatua era de un humano con armadura, sosteniendo una espada larga y un escudo redondo. Parecía haber estado descansando allí durante mucho tiempo, pero tan pronto como Lucas pisó el suelo, comenzó a moverse lentamente, despertando de su sueño. Cuando la estatua estaba a punto de despertarse por completo, Luke le lanzó un orbe telequinético. Auge. El caballero no pudo hacer nada para esquivar el orbe telequinético, que, al contacto, liberó su energía telequinética, provocando una poderosa explosión y haciéndolo pedazos. Uno débil, murmuró Luke, esquivando un trozo de piedra que era la mano del caballero con una ligera inclinación de la cabeza. El orbe telequinético que envió ni siquiera fue el más poderoso que pudo lanzar. La puerta, al detectar que el caballero había sido derrotado, tembló y se abrió sola. Luke reanudó su imparable marcha hacia los $10.000 y venció a Wednesday y Bianca. ¿Por qué te tomas esto tan en serio? Ajax exclamó indignado, mirando a través de una cámara cómo Luke destruía instantáneamente a su gran caballero de piedra. Ahora, el grupo que avanzaba por la parte norte del laberinto podía atravesarlo fácilmente sin ningún desafío. Al principio, Luke parecía estar paseando, como había dicho al principio, pero de repente cambió de opinión y empezó a volar a una velocidad vertiginosa. Su método, que parecía precario, fue muy eficaz, poniéndolo por delante de todos los grupos, superando a Wednesday y Bianca, que eran los segundos más cercanos al pecho. Su amigo logró salir adelante, aunque durante 5 minutos había estado caminando perezosamente, observando las estatuas. Según mi análisis, el señor Luke se aburrió de las estatuas, por lo que decidió cambiar su enfoque, dijo una joven doncella de la familia Petropoulos, parada detrás de Ajax. Lo sé, ¿quién hubiera pensado que nuestras antiguas estatuas serían tan aburridas? Al menos le daré el dinero a un amigo, dijo Ajax suspirando. Por lo que vio, a Bianca o Wednesday les resultó imposible seguir el ritmo de Luke. El miércoles era el que le pisaba los talones, pero ella no era tan agresiva como él. No disminuyó la velocidad casi en ningún momento y no le importaban las trampas ni los enemigos. El miércoles avanzó por los pasillos oscuros. La oscuridad no fue un obstáculo para ella. Incluso fue una ventaja. Podía usar la oscuridad ambiental para atacar, defender o moverse de manera más efectiva, ya que no tenía que hacer el esfuerzo para conjurarla. Las trampas son cada vez más peligrosas. Esa es una buena señal, pensó Wednesday, usando la oscuridad a su alrededor para crear un escudo que la defendía implacablemente de una docena de flechas. Al escuchar pasos detrás de ella, lentamente giró la cabeza y frunció el ceño cuando vio quién era. ¿Por qué me sigues? Toma tus propias decisiones, dijo con frialdad, mirando a Enid, quien había logrado seguirle el ritmo todo este tiempo a pesar de usar su camuflaje y moverse a una velocidad que era todo menos lenta. Mi decisión es seguirte, dijo Enid con una sonrisa amistosa. Sabía que la mejor opción para tomar el camino correcto era seguir el miércoles. Enid no tenía idea de cómo navegar por un laberinto engañoso. Observó cómo Wednesday convocaba a pequeños cuervos que volaban por los pasillos, aparentemente dándole información. Después de eso, ella elegía un camino y siempre resultaba ser el correcto. Nunca encontraron caminos sin salida o que dieran vueltas en círculos. Enid logró seguirla el miércoles sin perderla de vista gracias a su sentido del olfato. No se podían subestimar sus habilidades olfativas, a pesar de que la oscuridad era el ambiente perfecto para que Wednesday se camuflara. Enid pisó un bloque que lentamente se hundió en el suelo. Tan pronto como sintió que el bloque se hundía bajo su pie, supo que algo andaba mal. El silbido agudo de algo que cortaba el aire confirmó su instinto. Rápidamente se dio vuelta y vio el brillo metálico de un enorme hacha disparándose desde una de las paredes, acelerando hacia ella a un ritmo letal. Su mano se transformó parcialmente en la garra de un hombre lobo, las uñas se alargaron hasta convertirse en garras afiladas y los músculos se tensaron. Extendió el brazo y atrapó el hacha en pleno vuelo, agarrándola con fuerza justo antes de que la hoja pudiera alcanzarla. El empujón del arma la obligó a retroceder varios pasos. Detuvo por completo el movimiento del hacha, la hoja temblaba ligeramente en su agarre, pero no avanzó ni un centímetro más. Con un resoplido, Enid aplicó más fuerza con la mano. Sus dedos se apretaron aún más sobre el metal y, con un movimiento rápido y decisivo, rompió el hacha.
¿De qué estábamos hablando? Dijo Enid, dirigiendo su mirada hacia el miércoles, pero ya no había nadie allí. Oye, no puedes escapar de mi sentido del olfato. Gritó Enid, corriendo hacia un pasillo que claramente tenía el olor del miércoles. Frente al pasillo recto, Enid corría a toda velocidad. Su velocidad era mucho mayor que la velocidad base del miércoles, ya que era un hombre lobo. Al salir del pasillo, Enid llegó a una gran sala circular. Vio la espalda de Wednesday y suspiró aliviada de no haberla perdido de vista. Enid, que estaba a punto de decirle algo el miércoles, miró hacia adelante. Su expresión se volvió más seria. A lo largo de la enorme sala redonda, 5 estatuas de piedra, cada una de al menos 4 metros de altura, comenzaron a moverse lentamente, sus juntas crujían y el sonido de la piedra rozando contra la piedra resonaba. Sus imponentes figuras parecían antiguos guerreros, armados con espadas, mazas y lanzas. Parecía que tenían que derrotarlos para poder atravesar la puerta del otro lado de la habitación. Ahora que somos solo nosotros dos, los derrotaremos más rápido. Ver. No está tan mal que alguien te siga, dijo Enid. Simplemente no te interpongas en mi camino, dijo Wednesday secamente, conjurando su guadaña de oscuridad. 1. Maldita sea, tienen la habitación del medio más difícil. Ajak se quejó, golpeando el borde de una mesa con frustración. La imagen frente a él mostraba las 5 estatuas acercándose lentamente a Wednesday y Enid. El laberinto era impredecible. Sus habitaciones y obstáculos cambiaban dependiendo de cuándo alguien los alcanzaba. Ahora tardarían más que Luke, que solo se enfrentaba a una estatua, aunque fuera más grande. El Ajax esperaba que Luke tuviera algo de competencia, pero ahora sus perseguidores más cercanos habían encontrado un obstáculo que los retrasaría unos minutos cruciales. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com Weblink. Comentario 13 Comentario. Votar Chapter 182 Demons primero 1 No te preocupes, los médicos de la mansión Petropolus te atenderán pronto, dijo la criada en tono tranquilo, aunque su mirada traicionaba más impaciencia que compasión. En sus brazos llevaba a una niña con múltiples heridas. La más dolorosa de todas fue una flecha que atravesó su tendón de Aquiles. La flecha estaba mezclada con un veneno que provocaba una sensación de ardor. Huele. Huele. ¿Por qué el laberinto tiene que ser tan peligroso? La niña sollozó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. El maestro fue claro acerca de los riesgos y todos firmaron el contrato. Pensó la mujer, aunque no dijo nada. Estarás como nuevo pronto. Incluso hay una recompensa para todos, dependiendo de cuánto tiempo permanezcas en el laberinto, añadió la mujer, intentando levantar el ánimo de la niña. Aunque la familia Petropolus era un linaje centenario de gorgonas, como simple sirvienta, ella no podía permitirse el lujo de ofender a ninguno de estos adolescentes. Ella no conocía todos sus orígenes. Esta generación. Cada vez más débil. En nuestra sociedad no hay lugar para tanta sensibilidad. Es el resultado de acercarse demasiado a las normas. Esto nunca habría sucedido en el pasado, pensó, sacudiendo la cabeza internamente. Sin embargo, no todo se perdió. Entre los adolescentes, hubo algunos destacados que llamaron su atención esa noche. Los más notables incluyeron a Wednesday Adams, Enid Sinclair y, por supuesto, Luke Poe, con su pequeña broma que había ido demasiado lejos. Este último fue el más extraño de todos, ya que pasó 13 años de su vida en un orfanato normando. Aún así, poseía una fiereza y una crueldad que superaban a las de otros marginados de su época. La criada caminaba con cuidado, cargando a la niña con mucho cuidado y precaución, aunque intentaba moverse lo más rápido posible. El laberinto tenía un diseño cambiante y engañoso. En lugares inesperados podían aparecer trampas y los caminos podían reconfigurarse en cualquier momento. La niña siguió sollozando. La doncella juntó los labios y contuvo las palabras que quería decir. Su única prioridad era llegar a la salida del laberinto sin provocar otra trampa y asegurarse de que este niño quejoso pudiera curarse. De repente, un rugido escalofriante resonó en la oscuridad, un sonido poderoso que hizo temblar el suelo bajo los pies de la doncella. Una figura salió de las sombras a una velocidad alarmante. ¿Qué? La criada murmuró, con el pulso acelerado mientras instintivamente daba un paso atrás. No podía ver claramente lo que corría hacia ellos, pero sus instintos gritaban peligro.
Todo lo que pudo distinguir fue un par de ojos rojos brillantes atravesando la oscuridad. Gracias a sus reflejos, logró moverse a tiempo, haciéndose a un lado justo antes de que el lugar donde se encontraba fuera destruido por una fuerza devastadora. La criatura no identificada se estrelló contra el suelo, creando un cráter en el punto de impacto. Fragmentos de piedra y tierra volaron por el aire. Eso estuvo cerca. Pensó la criada, sudor frío goteando por su frente. Si no se hubiera movido a tiempo, seguramente habría sido aplastada, una muerte dolorosa. Grita. La criatura rugió, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. ¿Unide? No. Pensó la criada, dando un paso atrás nuevamente y esquivando por poco otra colisión que habría sido fatal. La criatura cargó de nuevo. Su velocidad era increíble. Ante este tercer ataque, la criada no tuvo más remedio que arrojar a la niña herida lo más lejos posible del monstruo. De lo contrario, ambos morirían. Correr. La doncella gritó, su cabello se transformó repentinamente en formas de serpiente que silbaban amenazadoramente, con los ojos fijos en la bestia que cargaba. La niña, temblando de miedo, rodó por el suelo y trató de levantarse lo más rápido que pudo. Su pie era completamente inútil y cada movimiento era agonía. Mientras se alejaba cojeando, su mirada se centró en la feroz batalla entre la doncella y el monstruo. Esto no era parte del juego. La sed de sangre de la criatura la hizo temblar, a pesar de que ella no era su objetivo. La doncella logró convertir en piedra el musculoso antebrazo derecho de la criatura. Sin embargo, la frustración era clara en su rostro. No fue suficiente. Necesitaba petrificar todo el brazo para neutralizarlo, pero la petrificación se detuvo y se negó a extenderse más. La criatura dejó escapar un rugido ensordecedor que hizo vibrar el aire que los rodeaba. La onda sonora golpeó tanto a la criada como a la niña, provocando que sus oídos erupcionaran con un dolor agudo y abrasador. Ambos se agarraron la cabeza, pero fue inútil. La niña, todavía tropezando mientras huía, sintió un cálido goteo de sangre saliendo de sus oídos, al igual que la doncella, que quedó momentáneamente aturdida. El monstruo aprovechó la oportunidad. Levantó su enorme brazo y lo golpeó con fuerza contra el brazo de la doncella gorgona. Una fuerte grieta resonó en el aire y la criada fue enviada volando varios metros atrás, chocando con una de las paredes del laberinto, con su brazo izquierdo colgando flácido e inútil. Maldita sea, esto no es bueno. La criada gruñó entre dientes apretados. No podía igualar al monstruo ni en fuerza ni en velocidad. Además, observó con horror cómo el monstruo flexionaba abruptamente su brazo musculoso y petrificado. La piedra que recubría su piel no era más que una capa superficial. Aplicando fuerza, la petrificación comenzó a agrietarse con un sonido seco, como la rotura de un vidrio. El monstruo movió su brazo y fragmentos de la capa de piedra volaron por el aire y cayeron al suelo en fragmentos inofensivos. En cuestión de segundos, el brazo estaba completamente libre. Voy a morir aquí, al menos necesito comprarle algo de tiempo a Smokoso, pensó la criada, preparándose para la siguiente ronda contra el monstruo, que ya saltaba hacia ella con fuerza brutal. Su única esperanza era que sus compañeros de la mansión Petropolus la localizaran y rescataran. Sin embargo, sabía que esa posibilidad era escasa. El diseño en constante cambio del laberinto hizo casi imposible encontrarla rápidamente, incluso con Ajax monitoreando todo a través de las cámaras. La batalla se estaba volviendo cada vez más unilateral. Los intercambios entre la doncella y la criatura solo resaltaron la creciente superioridad del monstruo. Su velocidad y fuerza eran abrumadoras y la criada apenas lograba esquivar sus ataques. Uno de sus brazos era completamente inútil, colgando sin vida a su costado, mientras que el otro comenzaba a flaquear debido a profundos cortes y al constante flujo de sangre. Su visión empezaba a desdibujarse. Al menos había conseguido comprar unos minutos para la niña herida, que ahora estaba fuera de la vista. El diseño impredecible del laberinto era su única ventaja. En un espacio abierto, la criatura, una vez que la rematara, fácilmente alcanzaría a la niña con su velocidad. De repente, el monstruo rugió y levantó el brazo, listo para asestar el golpe final. La criada apenas pudo mantenerse en pie y, por un momento, aceptó su destino. Pero justo cuando el ataque parecía inminente, un sonido agudo como un rayo crepitante se abrió en el aire. Antes de que el impacto del monstruo pudiera aterrizar, una figura apareció a una velocidad asombrosa, dejando un rastro de luz azulada a su paso.
Era una chica asiática de unos 16 años. Su cabello era liso y largo, dividido en dos tonos. El negro azabache dominaba la mayor parte, con vibrantes vetas moradas que destacaban. Su peinado estaba atado a una elegante cola de caballo alta, con flequillo recto que le cubría la frente. Era Nao Tomori, el campeón del torneo de lucha. La pierna de Nao aterrizó directamente en la cara del monstruo. El impacto obligó a la criatura a retroceder varios metros, un efecto menos impresionante de lo que Nao había previsto. El monstruo levantó lentamente la cabeza y su mirada se fijó en Nao. Sus brillantes ojos rojos ardían más y un gruñido gutural bajo llenaba el aire. Genial. Simplemente lo enojé más, murmuró Nao, su tono era una mezcla de sarcasmo y preocupación. ¿Estás bien?, le preguntó a una niña pálida con cabello largo y negro y gafas de sol. Fue Yoko quien miró a la criada con un toque de preocupación al ver sus heridas. ¿Cuándo llegaste aquí?, preguntó la criada, una mezcla de confusión y alivio en su voz. Además de Yoko, había otros dos chicos. Eran a quienes Luke había adelantado la primera vez que empezó a volar a gran velocidad, y uno de ellos se burló de su método. Escuchamos los sonidos de la batalla. Aunque es increíble que a pesar de lo cerca que estábamos el uno del otro, el laberinto logró unirnos en este punto. Supongo que, por una vez, tuvimos suerte con este maldito diseño cambiante, respondió Yoko. ¿Te encontraste con la chica herida?, la criada preguntó, pero antes de que alguien pudiera responder, varios rugidos idénticos al monstruo frente a ellos resonaron cerca de su posición. ¿Qué diablos? Uno de los niños murmuró, tragando fuerte mientras su expresión pasaba de la confianza al nerviosismo. Enfrentarse a un solo monstruo en un escenario de 4 contra 1 era una cosa. Pero enfrentarse a varias de estas criaturas era muy peligroso, casi suicida. Los rugidos se hicieron más fuertes y frecuentes. El suelo empezó a vibrar ligeramente, como si las criaturas se estuvieran acercando. Estaba claro que no estaban tratando con un solo monstruo sino con varios, todos aparentemente conscientes de su presencia. ¡Correr! Nao gritó, levantando ambas manos hacia el monstruo. Sin dudarlo, desató una descarga eléctrica a gran escala. Una grieta ensordecedora atravesó el aire cuando el rayo cayó sobre el monstruo de frente, envolviéndolo en una tormenta de rayos que se extendieron por el área. La criatura dejó escapar un rugido de dolor y su cuerpo quedó momentáneamente inmovilizado mientras la electricidad corría a través de cada fibra de su musculatura. Nao y los demás aprovecharon la oportunidad para empezar a correr. 3. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com weblink. Comentario 11 comentario. Votar chapter 183 Demon segundo 1 ¿Qué diablos está pasando? Ajax exclamó con confusión y un toque de miedo. A través de las cámaras, vio una horda de monstruos no identificados entrando por las distintas entradas cardinales del laberinto. Un monstruo destacó más que los demás. Su apariencia era diferente al resto, que parecían copias con solo pequeñas diferencias entre ellas. Ajax supo instantáneamente que estos monstruos no eran de su familia. En primer lugar, nunca los había visto en su vida y, en segundo lugar, vio cómo asesinaron brutalmente a los guardias apostados en cada puerta del laberinto. Auge. Estamos bajo el ataque a esas criaturas, maestro. Debemos evacuar. Gritó un sirviente que corría hacia Ajax. La sala de vigilancia estaba muy cerca del laberinto, por lo que los monstruos, al sentir la presencia viva allí, también atacaron. No podemos dejar que esos monstruos deambulen libremente por el laberinto. Diles a los sirvientes que entren y comiencen a erradicarlos, y que alguien notifique a mi padre de inmediato. Ajax ordenó sin dudarlo. Causaría muchos problemas si murieran en el laberinto de su familia. En cuanto a sus verdaderos amigos, sabía que su fuerza los mantendría a salvo. En cuanto a Luke y Wednesday, eran el peligro para los monstruos. Uno necesitó advertir a Luke. Ajax pensó, observando cómo 3 de esos monstruos feos, deformes y musculosos cargaban hacia él y sus sirvientes. Afortunadamente, tenía un vínculo telepático con Luke. Pero, maestro, tu seguridad es lo primero. Dijo un hombre mayor con cabello blanco, bigote y algunas arrugas. No importa. 3 de vosotros os quedáis aquí y peleáis. Uno de vosotros avisa a mi padre, y el resto entra al laberinto y lucha contra estos monstruos, ordenó Ajax, y todos obedecieron inmediatamente.
La chica que había estado hablando antes con el Ajax y el hombre de pelo blanco se quedaron a su lado, luchando junto a él. Siguió una pelea de 4 gorgonas contra 3 monstruos. Maestro, si mi conocimiento me falla, estas criaturas deberían ser demonios, dijo el hombre de pelo blanco, pateando a uno de los monstruos y enviándolo volando contra una pared. No pareció causar mucho daño, ya que el monstruo rápidamente se levantó y cargó de nuevo. ¿Qué? ¿Demonios? Ajax y la sirvienta exclamaron. Sí, demonios menores, para ser precisos. Esta es la primera vez en mis más de 100 años de vida que veo tantos de ellos juntos, respondió el hombre con expresión seria y ceja surcada. Esto no se ve bien. Pensó Ajax, viendo a los demonios cargar de nuevo. Nunca imaginó que se enfrentaría a los demonios legendarios en su cumpleaños. Maldita sea, son tan persistentes. Nao gritó irritado, desatando otra poderosa explosión eléctrica detrás de ella, alcanzando a 4 de los monstruos que los perseguían. Si no fuera por el impresionante efecto de su rayo, habrían sido capturados hace mucho tiempo. Deberíamos estar cerca de la cámara intermedia. Si mi memoria no me falla, dijo una sirvienta llamada Julie. Uno de los 2 niños la llevaba. Delante de ella, Eugene corría mientras cargaba a la niña herida que Julie había salvado. Por suerte la habían encontrado. De lo contrario, podría haber sido asesinada por una trampa en el laberinto o por estos monstruos si la hubieran encontrado. ¿Y cómo puedes estar tan seguro? ¿Este lugar cambia constantemente?, preguntó el otro niño, lanzando miradas nerviosas a los oscuros pasillos mientras corrían. He trabajado aquí el tiempo suficiente para aprender algunas señales, respondió Julie. Toma esto, exclamó Yoko. Levantó una mano y, con un movimiento rápido, le cortó la palma. La sangre que fluía comenzó a flotar a su alrededor, transformándose en afiladas lanzas carmesí que disparaban hacia los monstruos que la perseguían. Las lanzas golpearon con fuerza, perforando a las criaturas más cercanas y ralentizándolas momentáneamente. Eso debería darnos algo de tiempo. Yoko murmuró mientras se reincorporaba al grupo. El corte en su mano sanó rápidamente gracias a su naturaleza vampírica. Los ataques a distancia de Yoko y Nao permitieron al grupo mantenerse un paso por delante de los monstruos que los perseguían. El sirviente, débilmente aferrado al niño que la llevaba, dio instrucciones con voz apenas audible pero decidida. Si llegamos a la cámara intermedia, podemos utilizar un pasaje secreto para perderlos. Pero si la estatua gigante sigue custodiando la zona, tendremos que evitarla, dijo Julie, que había logrado recuperar el aliento. Espero que tengas razón porque estas cosas no parecen darse por vencidas en el corto plazo, respondió Nao, disparando otra ráfaga eléctrica que iluminó el pasillo oscuro con un destello cegador. En lugar de dañarlos, cada ataque parecía enfurecer aún más a los monstruos. Al doblar una esquina cerrada, el hombre lobo que no llevaba a Julie pisó una loseta con un extraño grabado. Un fuerte clic resonó en el aire y, de repente, decenas de flechas salieron disparadas de las paredes. Cuidado. Yoko gritó, con sus ojos carmesí brillando detrás de sus gafas mientras saltaba ágilmente hacia un lado. El grupo se dispersó por el pasillo y Nao se quedó cerca de Eugene para protegerlo a él y a la niña que estaba en su espalda de ser atravesados por flechas. Yoko siguió al niño que llevaba a Julie y lo ayudó a evitar lesiones. Este breve percance y retraso les dio a los monstruos una ventaja suficiente para ponerse al día. Los 4 se abalanzaron sobre el niño que había activado la trampa, como estaba en la peor posición y tuvo que esquivar más flechas que los demás ya que la trampa estaba centrada en su ubicación. El primer monstruo se abalanzó sobre el niño con garras listas para destrozarlo, pero logró esquivarlo en el último segundo, rodando desesperadamente por el suelo. Sin embargo, su suerte terminó ahí. Antes de que pudiera recuperarse por completo, el segundo monstruo lo alcanzó, clavando sus afiladas garras profundamente en su torso, haciéndolo gritar de dolor. Antes de que alguien pudiera acudir en su ayuda, llegó el tercer monstruo, abriendo sus enormes mandíbulas y mordiendo brutalmente el cuello del niño, sus colmillos atravesando carne y huesos con facilidad. El monstruo soltó un gruñido bajo y, con un movimiento rápido y despiadado, se torció la mandíbula hacia un lado. En un instante, le arrancaron la cabeza al niño del cuerpo, dejando un rastro de sangre que salpicó las paredes y el suelo del laberinto. No, Liam. Su amigo gritó, se detuvo abruptamente y miró la escena con los ojos horrorizados.
Uno de sus amigos más cercanos acababa de morir de la manera más espantosa y su cuerpo temblaba de rabia y tristeza. El cuerpo decapitado de Liam cayó pesadamente al suelo. Sigue corriendo. Nao gritó, empujando a Eugene hacia adelante. Una cosa quedó clara para ella durante esta fuga con 2 luchadores heridos y solo 4 capaces, no tenían ninguna posibilidad contra estos monstruos feroces que irradiaban una intención asesina tan palpable que resultaba abrumadora. Los monstruos tenían una resistencia increíble. Sus ataques eléctricos solo parecieron aturdirlos temporalmente, sin causar ningún daño aparente. Ni siquiera las lanzas de sangre de Yoko lograron infligir ningún daño grave. Yoko tuvo que empujar al niño hacia adelante para que comenzara a correr nuevamente. A pesar de su inmensa rabia al presenciar la muerte de su amigo, no fue tonto. Solo atacar a los 4 monstruos sería un suicidio. Su supervivencia importaba. Si viviera, podría haber posibilidades de venganza en el futuro. Por suerte para el grupo, los monstruos dejaron de perseguirlos. Nao, todavía corriendo, no pudo resistirse a echar una mirada rápida por encima del hombro, impulsada por la curiosidad. Lo que vio la dejó confundida y un poco aterrorizada. Las 4 criaturas pululaban alrededor del cuerpo del niño caído, destrozándolo sin piedad. Sus garras y mandíbulas funcionaban frenéticamente, rasgando trozos de carne y huesos como si estuvieran compitiendo por algo más que mero sustento. De repente, el comportamiento de las criaturas cambió. Los gruñidos de satisfacción se convirtieron en rugidos furiosos. De la nada, comenzaron a pelear entre ellos. Uno de ellos intentó agarrar algo en el aire, como si lo reclamara, pero otro lo interceptó con un mordisco cruel. Nao, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo, dirigió su mirada hacia adelante, concentrándose en mantenerse con vida y escapar del laberinto. Después de un tiempo, los monstruos dejaron de luchar y reanudaron su persecución, pero el grupo había obtenido una ligera ventaja, suficiente para darles la ventaja que necesitaban desesperadamente. Finalmente llegaron a la cámara intermedia. Eugene, con el sudor goteando de su frente, fue el primero en entrar en la habitación. La habitación era grande y circular. En el otro extremo había una puerta abierta. Los escombros de lo que alguna vez pareció haber sido una imponente estatua cubrieron el área, pero ninguno de ellos prestó atención a estos detalles. «Corre en esa dirección», Julie exclamó desde la espalda del niño, señalando un lugar que no era la puerta que Luke había usado anteriormente cuando derrotó al caballero. «Tú, chica relámpago, ve primero». «Debería haber un interruptor que abra el pasaje secreto», ordenó Julie, con su tono urgente mientras miraba a Nao. Nao asintió y, sin dudarlo, tomó la delantera, moviéndose a una velocidad increíble gracias a su electroquinesis. Apenas habían pasado segundos desde que Nao se adelantó cuando uno de los monstruos irrumpió en la habitación con un rugido que cortó las orejas. Eugene, con el corazón latiendo nerviosamente, se volvió hacia la criatura. Inmediatamente notó que era diferente a los demás. Su piel era rojiza, como si estuviera hirviendo, en marcado contraste con el tono azulado de las otras criaturas. Con un salto masivo, el monstruo cruzó la habitación y aterrizó directamente frente al camino de Nao, bloqueándole el paso. Antes de que pudiera reaccionar por completo, la criatura le lanzó un golpe colosal. «Maldita sea», pensó Nao, instintivamente levantando las manos. En un abrir y cerrar de ojos, un escudo crepitante de relámpagos apareció frente a ella, bloqueando el golpe. Sin embargo, el impacto fue tan poderoso que la energía de su escudo apenas logró absorberlo. La fuerza la envió volando hacia atrás como una muñeca de trapo, cayendo por el suelo hasta que Eugene la interceptó. «Un pedazo de mierda», Yoko gritó, cargando hacia el monstruo rojizo. Si no lo sacaran del camino, no podrían usar el pasaje secreto y tendrían que enfrentarse a todos los monstruos de la habitación. Yoko conjuró una lanza larga y afilada de sangre endurecida. «Intenta esquivar esto», exclamó, lanzando la lanza directamente a la pequeña cabeza del monstruo, que contrastaba marcadamente con su torso increíblemente musculoso y tonificado. El monstruo, sin embargo, no mostró ningún indicio de miedo o intención de evadir. Apretó su enorme puño, sus garras brillaban con un tono rojizo, y lo levantó justo antes de que la lanza lo alcanzara. Con un golpe brutal chocó con la lanza de sangre. Durante unos segundos, pareció que los dos ataques estaban igualados. La lanza vibró intensamente mientras resistía la fuerza del golpe. Pero la presión del monstruo fue implacable.
Con una grieta afilada, la lanza comenzó a fracturarse, extendiéndose pequeñas fisuras por su superficie hasta que finalmente se rompió en múltiples fragmentos que volaron en todas direcciones. Después de destruir la lanza, el puño del monstruo continuó su trayectoria, golpeando a Yoko. Apenas logró prepararse antes de ser enviada volando en dirección a Nao y los demás. Yoko fue atrapada en el aire por el niño que llevaba a Julie. Esto no es bueno, pensó Eugene, aferrándose a Nao mientras tosía un poco de sangre. El monstruo rojizo comenzó a cargar hacia ellos. Eugene no sabía qué hacer. Tenía una chica herida en la espalda y, aunque quería luchar, le era imposible enfrentarse a estos monstruos. Nao se puso de pie tambaleándose, limpiando la sangre que goteaba de la comisura de la boca. Su mirada estaba fija en el monstruo. Eugene notó que la espalda de Nao, aunque erguida y con determinación, temblaba levemente. No fue por las heridas que había sufrido antes, sino por la pura ferocidad y la intención asesina que emanaba del monstruo. Justo cuando el monstruo levantó el puño para golpear a Nao, apareció un destello de la nada. Un desenfoque se movía a una velocidad que ninguno de ellos podía seguir claramente. Antes de que el puño del monstruo pudiera conectarse con Nao, el desenfoque chocó directamente con su cara con una fuerza devastadora. El sonido del impacto resonó como una explosión, liberando una onda de choque que sacudió todo a su alrededor. El monstruo que alguna vez fue imparable fue enviado volando como un muñeco de trapo. Su cuerpo atravesó la habitación antes de estrellarse violentamente contra la pared del laberinto. Lo logré a tiempo, murmuró el responsable de hacer volar al monstruo. Eugene apenas logró reaccionar, sus ojos se lanzaron entre el monstruo caído y el desenfoque que ahora se estaba deteniendo lentamente, revelando a Luke parado tranquilamente frente a ellos. Lucas. Eugene, Yoko y Nao dijeron al unísono, cada uno con diferentes emociones pero compartiendo un alivio. 2. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com weblink. Comentario 12 comentarios. Votar Chapter 184 Demons tercero 1 Demonios. Pensó Luke con expresión seria, observando cómo la criatura rojiza se ponía de pie lentamente, aturdida por el golpe. Ajax le envió un mensaje telepático, informándole que demonios menores estaban atacando el laberinto. Le pidió a Luke que ayudara a los demás para que muriera la menor cantidad de personas posible, y Luke estuvo de acuerdo porque eso es lo que hacen los amigos. Luke miró hacia atrás. Detrás del Nao, Eugene y los demás, se acercaban 3 demonios más, corriendo como si su presa pudiera escapar en cualquier momento y se perdería en un delicioso banquete. Los 3 demonios parecían idénticos en apariencia. Tenían una forma humanoide grotesca y semi-alienígena y medían unos 4 metros de altura. Sus cuerpos eran macizos y musculosos, con un tono de piel viscoso de color azul brillante. Sus ojos estaban rojos y brillaban con una energía malévola e intimidante. Sus bocas eran pequeñas, llenas de dientes afilados. Sus brazos eran largos y musculosos, terminaban en manos grandes con garras afiladas y sus voluminosos torsos estaban encorvados hacia adelante. Sus piernas eran delgadas en comparación con el resto de sus cuerpos, pero terminaban en pies con garras negras. El demonio que Luke había golpeado era el mismo, excepto que el color de su piel era un rojo intenso en lugar de un azul brillante, como si estuviera en un modo berserker, con músculos que parecían listos para estallar. Necesitamos movernos, dijo Eugene. Quedaron atrapados en medio de la inminente batalla de Luke contra los demonios. Sabía que no podía ayudar a su amigo y que lo mejor era alejar a los heridos del campo de batalla. Sí, Eugene ya consideraba a Luke su primer amigo. Aunque no sabía si Luke lo veía de la misma manera. Le había ayudado a conquistar a Nao y superar sus miedos. Sintió una gran mejora en su fuerza gracias al torneo de lucha. No llegaremos a tiempo, murmuró Julie detrás del niño de cabello castaño, que todavía estaba conmocionado por la muerte de su amigo y no estaba en las mejores condiciones para la batalla. Protegeremos. Antes de que Yoko, que acababa de levantarse hace unos momentos con sangre en la comisura de la boca, pudiera terminar su frase, Luke dijo Shambles. Eugene, Yoko, Nao y los demás desaparecieron de donde estaban y reaparecieron en el otro extremo de la cámara, lejos de los monstruos y Luke. ¿Qué? Julie murmuró para sí misma, confundida por la repentina teletransportación. Los demás quedaron igualmente sorprendidos. Pocas personas conocían las técnicas que utilizó Lucas en la batalla.
La mayoría de los que los habían presenciado no vivieron para contarlo. Luke, al ver a los 3 demonios saltar hacia él y romper el piso de piedra del laberinto, creó una poderosa barrera circular alrededor de su cuerpo, una barrera capaz de soportar 10 toneladas de fuerza. Las garras de los demonios golpearon la barrera translúcida de Luke. El impacto resonó fuerte y el aire pareció vibrar por la pura fuerza de la colisión. Sin embargo, la barrera permaneció intacta. El efecto no se detuvo ahí. La barrera no solo absorbió la fuerza de sus ataques, sino que también lanzó una onda de choque en respuesta al impacto. En un instante, los 3 demonios fueron repelidos violentamente hacia atrás, como si los golpeara una explosión invisible. Luke no se detuvo ahí. Antes de que el demonio berserker pudiera alcanzarlo, tuvo que eliminar a uno de los otros 3. Extendió el brazo, apuntando al demonio azul de la derecha. El demonio, todavía en el aire, sintió una fuerza poderosa agarrándolo. De repente, esa fuerza comenzó a tirar de él hacia arriba a una velocidad vertiginosa. La criatura rugió, luchando por liberarse, pero la fuerza telequinética de Luke superó con creces su poder físico. No podía hacer más que ascender, elevándose cada vez más lejos del suelo. Abajo, murmuró Luke, haciendo un fuerte movimiento hacia abajo con el brazo. El demonio empezó a caer en picado a una velocidad devastadora, como un meteoro guiado, incapaz de detener su caída. La cabeza del demonio azul golpeó el suelo con una fuerza inmensa, creando un cráter tras el impacto. La violencia de la colisión pulverizó su cabeza y la mayor parte de su torso, dejando atrás solo un desorden irreconocible de sangre y huesos aplastados. Lo único que quedaba era la mitad inferior de su cuerpo, empalada boca abajo en el suelo. Los otros 2 demonios lograron estabilizarse después del ataque anterior de Luke. Miraron los restos de su compañero caído, luego volvieron a mirar a Luke, esta vez mirándolo con más precaución que antes. Parece que no son bestias sin sentido, pensó Luke. Después de todo, la mayoría de las criaturas tienen un instinto básico de supervivencia o precaución. ¿Qué diablos?, murmuró el niño que llevaba a Julie a la espalda. Su grupo había luchado solo por mantener a raya a los demonios, pero Luke había eliminado a una de estas violentas criaturas en cuestión de momentos y se enfrentaba a todas ellas solo. ¿Tan rápido? Julie, la criada, murmuró con los ojos muy abiertos mientras observaba la escena. Parece que viviré otro día, murmuró Eugene, suspirando aliviado al presenciar de primera mano la fuerza de Luke. Siempre había escuchado rumores, pero nunca imaginó que sería tan poderoso. Siempre había considerado a Wednesday como el psíquico más fuerte e intimidante de su clase, pero ¿lo era ella realmente? Después de ver la demostración de fuerza de Luke, comenzó a dudar de que ella pudiera derrotarlo. Increíble, dijo Nao, mirando a Luke con ojos brillantes, completamente imperturbable por los restos destrozados del cuerpo del demonio. Eugene la miró pero no dijo nada. En cuanto a Yoko, se sorprendió pero permaneció en silencio. Simplemente se secó la sangre de la comisura de la boca y se enderezó, lista para ayudar en la pelea. Ella se negó a ser una espectadora inútil. Nao compartió la misma determinación. Cubriendo su cuerpo con electricidad, comenzó a correr hacia Luke junto a Yoko. «Nos encargaremos de estos 2 normales, Luke». Nao gritó, enviando un poderoso rayo a uno de los demonios. Yoko atacó al otro con un enorme martillo hecho de sangre. Ambos sabían por el intercambio anterior que el demonio berserker rojo era mucho más fuerte de lo que era, por lo que se lo dejaron a Luke. Luke asintió, satisfecho de que las personas que estaba salvando no fueran cobardes esperando impotentes al margen. En cuanto a Eugene, Luke sabía que no era el más útil en una pelea, pero observó cómo el niño colocaba cuidadosamente a la niña herida en el suelo antes de correr hacia Nao y Yoko. ¿Ha crecido?, pensó Luke, como si estuviera viendo cómo una mascota crecía, volviéndose más fuerte y más capaz. Tomó una nota mental para contarle esto el miércoles más tarde. Pensando en el miércoles, Luke decidió enviarle un mensaje telepático. Confiaba en la fuerza de su novia, ella era el peligro. Los demonios menores necesitarían pura suerte para no cruzarse con ella, pero él quería mantenerse en comunicación dadas las circunstancias inusuales. Los demonios no eran algo común. Más extraño que un Ide, era extraño que hubieran aparecido tantos. En cuanto a su ataque, era típico de estas viles criaturas atacar cualquier cosa que vieran una vez emergidas. «Hey, han aparecido demonios menores, según Ajax».
Esta es la primera vez que lucho contra ellos, por lo que no tengo una referencia visual clara. Me enfrentó a 4 aquí. Ya maté a uno. ¿Te has topado con alguno? Luke preguntó mientras creaba otro escudo que hacía retroceder ligeramente al demonio rojo, que se enfurecía cada vez más. Wednesday, que acababa de desaparecer a su propia sombra, recibió el mensaje telepático de Luke sin perder el foco. Salió de la sombra de un demonio que no reaccionó a tiempo, cortándole la cabeza con su guadaña de oscuridad. Por fin, tu maldito cuello. Murmuró el miércoles, viendo la fea cabeza de demonio volar por el aire antes de tocar el suelo. Fueron necesarios varios golpes acumulativos en el cuello del demonio antes de que su piel dura cediera, lo que le permitió cortar la cabeza del cuerpo. Sí, ya estoy luchando contra ellos. Hay 5 aquí. He matado a uno. Una velada fantástica. Wednesday respondió a Luke mientras inspeccionaba la destrucción en la cámara. Las estatuas de los caballeros guardianes yacían destrozadas y sus pedazos esparcidos por el pasillo. El miércoles Enid había limpiado la zona de otras amenazas, pero justo cuando estaban a punto de cruzar el umbral de la puerta, llegaron 5 demonios. Uno vuelve. Gritó Enid, lanzando una poderosa patada al gran estómago de un demonio, haciéndolo volar. Su pierna se había transformado parcialmente, mejorando su fuerza. Al deshacerse de este demonio, la mirada de Enid rápidamente se desplazó hacia la que ya había debilitado con varios golpes. Con un rugido feroz, cargó contra él, transformándose parcialmente su brazo derecho. El demonio relanzó sus enormes garras, pero Enid esquivó con agilidad y contraatacó con un movimiento rápido y contundente. Saltó sobre el demonio, se colocó encima de su cabeza y clavó sus garras directamente en su cráneo. El demonio rugió de furia y dolor, golpeándola salvajemente en un intento de deshacerse de ella, pero la fuerza de Enid era abrumadora. Aplastó la cabeza del demonio, que se desplomó bajo su peso. Otro caído. Quedaban 3, pensó el miércoles, con sus ojos fríos y calculadores fijados en las criaturas restantes. 2 de ellos eran similares a los que acababan de matar. Pero el tercero era diferente. Este tercer demonio apenas medía 1,30 metros de altura. Su cuerpo delgado y demacrado contrastaba marcadamente con las formas robustas de los demás. Su piel azulada y viscosa se aferraba firmemente a sus huesos, lo que la hacía aún más repulsiva que el resto. A pesar de su apariencia fea e insignificante, irradiaba una inquietante aura de peligro. No había atacado ni mostrado ninguna intención de hacerlo. En cambio, permaneció al margen, emitiendo ocasionalmente sonidos guturales. Esto hizo que Wednesday se diera cuenta de que el demonio tenía cierto nivel de inteligencia, lo que sugiere que podría estar a punto de evolucionar hacia un demonio intermedio, lo que significaba que probablemente era más fuerte que los otros demonios menores. ¿Necesitas que venga? Luke preguntó, preocupado al enterarse de que el miércoles se enfrentaba a 4 demonios. No. Estoy con Enid, aunque eso es irrelevante. Su fuerza es útil, así que no necesito ayuda, respondió el miércoles. ¿Eugene está contigo? Ella preguntó. Sí. No te preocupes, no dejaré que él muera, le aseguró Luke, tranquilizando a Wednesday. Ahora podía concentrarse plenamente en la emocionante batalla de vida o muerte que tenía ante sí. 1. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com weblink. Comentario 9 comentario. Votar chapter 185 Demons cuarto 1. Hey, viejo, despierta, le dijo Luke telepáticamente a Edgar mientras esquivaba un puñetazo del demonio rojizo con increíble precisión. Luke siempre llevaba el collar. Se había convertido en una especie de hábito desde que el fantasma de su tatarabuelo empezó a vivir allí. ¿Está luchando a quemarropa? Pensé que Julie, la sirvienta, se sorprendió al ver el estilo de lucha de Luke. Sabía que él tenía un aura de clarividencia. Los rumores de sus 3 auras habían estado circulando durante algún tiempo. Pero todavía era raro ver a un telequinético luchando en combate cuerpo a cuerpo. En cuanto al niño que la había llevado aquí, había ido a ayudar en la lucha contra los 2 demonios azulados. Ahora eran Nao, Yoko, Eugene y él contra los 2 demonios. ¿Qué está pasando? Le preguntó Edgar. Luke escuchó su voz por primera vez en varios días, ya que Edgar había estado ocupado tratando de localizar el arma Poesul. Dada la situación de enfrentarse a demonios menores por primera vez, Luke no notó el tono cansado de Edgar.
Me enfrento a demonios menores, Luke respondió, enviando una orden mental al demonio rojizo para que se detuviera. Obedeció por un segundo. Esa ventaja de un segundo fue suficiente para que Luke asestara un golpe telequinético al estómago del demonio. Su vientre retumbó y luego, impulsado por la fuerza telequinética, fue enviado volando hacia atrás. Tiene cerebro, eso es bueno, pensó Luke al darse cuenta de que su orden mental había funcionado. Pensó que, dado que eran bestias que luchaban casi exclusivamente por instinto, podrían no ser muy inteligentes, lo que hacía que su aura azul fuera menos útil. Eso es inesperado. ¿Cuántos? Le preguntó Edgar en tono sorprendido. Four, pero ya maté a uno. Uno de ellos se puso rojo, a diferencia del color azul de los demás. Además, no son los únicos demonios. El miércoles está luchando contra más, respondió Luke. Del collar de Luke surgió la forma fantasmal de Edgar, regresando al mundo real después de un tiempo. Luke le dio a Edgar un vistazo rápido y notó que su apariencia parecía cansada por un fantasma. Parecía que estaba haciendo un gran esfuerzo para encontrar el arma del alma. Son Morrax. El más débil de todos los demonios menores. Son muchos y todos se parecen. Tienen un intelecto parecido a una bestia y su principal fuerza es su poder físico y resistencia, dijo Edgar, observando a los demonios. ¿El rojizo es igual? ¿Es más fuerte que los demás?, preguntó a Luke, mientras el demonio rojizo cargaba hacia él. Luke levantó la mano y usó sus 10 toneladas de fuerza telequinética para intentar aplastarla. El suelo de piedra debajo del demonio se agrietó y se hundió ligeramente, pero, para sorpresa de Luke, la criatura siguió avanzando, aunque su velocidad disminuyó significativamente. El Morag rojizo resistió la presión con un rugido gutural, con el cuerpo temblando por la tensión. Está en modo berserker, por así decirlo. Eso sucede cuando recientemente han consumido un alma. Se vuelven más fuertes, más resistentes e incluso capaces de soportar 10 toneladas, aunque apenas, explicó Edgar. 1. ¿Atacan en manadas o suelen ir solos? Luke continuó su lección improvisada sobre estos demonios menores. A medida que el Morag se acercaba lentamente a él, cada uno de sus pasos hacía que el suelo debajo crujiera bajo su peso. Luke comenzó a concentrar ondas telequinéticas en su dedo índice para formar un orbe telequinético. La presión que había estado aplastando al demonio disminuyó ligeramente debido a que Luke cambió su enfoque, lo que permitió que Morag ganara algo de velocidad. Sin embargo, todavía era lento, lo que le dio a Luke el tiempo que necesitaba para completar la formación del orbe telequinético. No. Los Morrax rara vez atacan en manadas. Son demasiado básicos para coordinarlos. Si ves varios actuando juntos, solo puede significar una cosa. Respondió Edgar, una nota de inquietud en su voz. ¿Qué cosa? Le preguntó a Luke, continuando concentrando ondas telequinéticas y esperando el momento preciso para liberar el orbe. Hay un controlador Morag cerca. Es raro, pero de vez en cuando aparece uno que ha desarrollado suficiente inteligencia para liderar a otros. Es una señal de evolución inminente, respondió Edgar. ¿Se convertirá en un demonio intermedio? Le preguntó a Luke más en serio. Si un Morag rojizo pudiera soportar 10 toneladas y seguir moviéndose, un demonio intermedio sería mucho más fuerte e inteligente. Tuvieron que eliminarlo antes de que evolucionara. Sí. Debe estar observando y dirigiendo a los demás. Aún así, con tus fuerzas, podrías derribarlo, especialmente si tienes la ayuda de tu novia gótica, respondió Edgar encogiéndose de hombros. Luke ya había luchado contra Crackstone, quien había hecho un trato con un demonio mayor. Podría manejar un caso potencial de un demonio intermedio recientemente evolucionado con relativa confianza. Si puedo encontrarlo, dijo Luke, frunciendo el ceño levemente. Con su clarividencia alimentada en este laberinto, sería difícil localizarlo. No quería que ninguno de sus seres queridos estuviera en peligro. Su mayor preocupación era el miércoles, aunque considerando su fuerza, ella era de quien menos debía preocuparse. Sin embargo, ella era la persona más importante para él y él no quería correr ni el más mínimo riesgo. El orbe telequinético de su dedo brillaba con una luz cegadora. Con un movimiento rápido, lo lanzó directamente contra el rojizo Morag. El orbe golpeó su pecho, creando una explosión de energía que lo hizo volar varios metros hacia atrás, dejándolo inmóvil en el suelo. En su musculoso pecho, un agujero rezumaba sangre espesa, casi negra.
Luke estaba a punto de enviar un mensaje telepático al miércoles cuando notó que Morag luchaba por mantenerse de pie nuevamente. Al ver un brillo peligroso en los ojos del Morag, utilizó su capacidad de precognición, revelando un fragmento del futuro inmediato. El Morag rugió furiosamente, desatando un poderoso ataque sónico que se extendió por todo el campo de batalla. Yoko, Nao, Eugene y el otro niño, que luchaban contra los otros demonios, fueron golpeados directamente por la onda sónica. Gritaron de dolor y cayeron al suelo, vulnerables. Esa debilidad momentánea creó una apertura fatal, permitiendo que los otros dos demonios los atacaran sin piedad. En cuanto a Luke, no corría ningún peligro. Podía defenderse con un escudo telequinético. TSCH, Luke chasqueó la lengua y se lanzó hacia el Morag a gran velocidad, impulsándose con una explosión telequinética que lo disparó hacia adelante como un rayo. Cuando finalmente acortó la distancia, saltó en el aire con agilidad y precisión. Su pierna quedó envuelta en energía telequinética, cada vez más comprimida, emitiendo un leve zumbido que señalaba la acumulación de poder. Luke torció su cuerpo en el aire, usando el torque para asestar una patada devastadora directamente a la cara del Morag. El impacto fue instantáneo. Su pierna chocó con el cráneo del demonio y las ondas telequinéticas acumuladas fueron liberadas en una explosión concentrada. Auge. El sonido del impacto resonó en el aire cuando la cara del Morag se deformó bajo la fuerza del golpe. El cuerpo del Morag fue enviado volando hacia atrás, estrellándose contra el suelo con un ruido sordo. Su cabeza se inclinó en un ángulo imposible, sin dejar dudas de que el golpe había sido fatal. Luke aterrizó con gracia y su pierna todavía emitía débiles destellos de energía residual cuando el aire a su alrededor volvió a la normalidad. Ese futuro era peligroso, pensó Luke, aliviado. Peligroso para los demás, no para él. El tono rojizo del Morag comenzó a desvanecerse hasta que volvió a su habitual color azulado y no volvió a moverse. Luke estaba agradecido de no haberse enfrentado a un enemigo con habilidades regenerativas sobrehumanas. Siempre fue una molestia. De espaldas a Nao y los demás, Luke no notó las miradas que le dieron, ni las expresiones de aturdimiento en los rostros de los dos demonios restantes, sino que presenciaron la muerte brutal y rápida de su colega. «Hey, miércoles. ¿Te enfrentas a un demonio diferente a los demás? ¿Algo extraño o notable a primera vista?» Luke preguntó, intentando sonar casual, aunque Wednesday inmediatamente detectó la preocupación en su tono. Hubo un breve silencio sobre la conexión antes de que Wednesday respondiera con su habitual voz monótona y sin emociones. «¿Qué quieres decir exactamente?» Luke rápidamente le explicó al miércoles lo que Edgar le había dicho. En cuanto a cómo sabía tales cosas de la nada, Wednesday ya estaba al tanto de la existencia de Edgar. Luke confiaba en ella lo suficiente como para contarle sobre él y, con sus agudas habilidades de observación, eventualmente lo habría descubierto y ya tenía sus sospechas. No. No hay ningún demonio diferente. Los mismos feos y musculosos azules, dijeron el miércoles, acostados, ya que frente a ella había un demonio bajo y flaco con ojos llenos de astucia, observándola con una intensidad que no había visto en los otros Morags. Wednesday mintió porque conocía a Luke. Si ella le dijera que el demonio estaba allí, él vendría a ayudarla, especialmente para asegurarse de que no hubiera ninguna posibilidad de que le pasara algo malo. Una preocupación casi obsesiva por ella, algo que le gustaba mucho, pero no ahora. Esta pelea era suya y si Luke viniera, perdería la oportunidad de tener una batalla emocionante. Luke frunció el ceño por un momento, sintiendo algo extraño en la respuesta del miércoles, pero decidió dejarlo pasar. Está bien. Seguiré buscando mientras rescate gente. Pero avísame si necesitas ayuda o algo así, dijo Luke. El miércoles puso los ojos en blanco, aunque apareció una pequeña sonrisa en sus labios. Claro, Luke. Ahora, deja de preocuparte y concéntrate en lo que tienes delante. Puedo manejarme a mí mismo. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com weblink. Comentario 14 comentarios. Votar Chapter 186 Demon Sube 1 Wednesday y Enid habían logrado matar a 2 Morags normales. Quedaron 2 regulares y el demonio bajo y flaco. Un demonio con inteligencia y una evolución inminente. Interesante, pensé el miércoles mientras esquivaba una poderosa patada de un Morag y luego golpeaba los talones de su enemigo con su guadaña.
Era el tercer golpe que le daba a esa parte del cuerpo, y finalmente logró perforar la piel, provocando un gruñido dolorido del demonio y haciéndolo tropezar. Enid parecía un destello, aprovechando la oportunidad que había creado el miércoles. Con las manos, agarró el talón herido del demonio y lo levantó completamente del suelo. Aunque las manos de Enid no eran grandes ni musculosas, poseían una inmensa fuerza física que desafiaría la lógica de un normando. Después de levantarlo, Enid golpeó al demonio contra el suelo. El impacto resonó en el aire mientras el Morag gruñía y su cuerpo chocaba violentamente con el suelo de piedra del laberinto. Pero no terminó ahí. Enid lo levantó una vez más y lo estrelló contra el suelo nuevamente. Repitió el proceso, cada vez con mayor intensidad. El miércoles había dado un paso atrás para evitar los escombros. Enid se detuvo cuando vio al otro demonio acercándose a ella. Sin dudarlo, se lanzó con fuerza, volvió a agarrar al Morag por el talón y, con un giro explosivo de su cuerpo, lo arrojó. Morag contra Morag, chocaron con un repugnante crujido de huesos y carne. Su fuerza ha aumentado, pensó el miércoles, aunque no del todo sorprendido. Lo que realmente la sorprendió, incluso si su expresión no lo demostró, fue la brutalidad que Enid había demostrado esta noche. Sus sospechas quedaron prácticamente confirmadas y fue algo que no le pareció divertido. Los dos Morag se levantaron. El que Enid y Wednesday habían golpeado varias veces estaba en un estado lamentable, pero aún no estaba muerto, aunque su muerte era inminente. Aún así, volvió a atacarlos, como si no le importara morir. Su instinto de supervivencia es terrible, aunque eso los hace más brutales, pensó el miércoles mientras se lanzaba contra ambos Morags, con su guadaña oscura en la mano. Trabajando juntos, Wednesday y Enid no tardaron mucho en matar a los dos Morag. El pequeño demonio menor continuó mirando, como si no le importara la muerte de sus subordinados, o lo que fuera que fueran para él. Simplemente vio morir a dos de los suyos, comentó Enid, estrechando su mano en el aire para arrojar la sangre negra de los dos demonios. Esa es la desventaja de pelear con los puños. Sin embargo, Enid no mostró ninguna expresión de disgusto, solo indiferencia, lo que llamó la atención del miércoles. Pero ella no hizo comentarios al respecto. Son demonios. Se espera que carezcan de sentido de camaradería, dijo Wednesday con frialdad, mirando al pequeño y feo demonio, que empezó a sonreír. Su sonrisa se extendía por la mayor parte de su rostro, revelando sus dientes diminutos y afilados, que parecían ser muchos. Su inteligencia no es mucho de qué hablar, pensó el miércoles, un poco decepcionado. Había esperado un intelecto mayor de este demonio casi evolucionado. Demonios. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Enid, sorprendida por esta revelación. Lucas me lo dijo. Si no lo sabías, tenemos un vínculo telepático, respondió Wednesday con indiferencia. Enid hizo una mueca apenas visible cuando escuchó la respuesta del miércoles. Oh. Cierto. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó, un poco indignada. Habían estado peleando durante varios minutos y hubiera sido bueno saber que se enfrentaban a malditos demonios. ¿Era realmente necesario que te lo dijera? Quiero decir, no es como saber que nada cambia, respondió Wednesday, lo que provocó que Enid frunciera el ceño levemente. Había pasado un tiempo desde que escuchó las mordaces respuestas del miércoles. Tuvieron que dejar de hablar, ya que el pequeño Morag empezó a moverse. Su velocidad era increíble, mucho más rápida que las otras dos. Llegó el miércoles en un instante y golpeó su estómago con su pierna pequeña pero musculosa. Con reflejos agudos, Wednesday conjuró un escudo oscuro en el último segundo para bloquear el golpe. La barrera absorbió el impacto, pero el poder del Morag la hizo retroceder con tal violencia que no pudo evitar ser desplazada varios metros. Wednesday plantó sus pies en el suelo de piedra y poco a poco se detuvo a unos 15 metros de distancia. Su velocidad es muy superior a la de los demás, pero su fuerza física es la misma, pensó el miércoles, analizando rápidamente la fuerza del pequeño demonio. Enid no se quedó quieta. Movió su pierna, apuntando a la cabeza del demonio. Saltó verticalmente, esquivando la patada, pero eso no era todo lo que Enid tenía en mente. Ahora envió un gancho de derecha. No puedes esquivar esto ahora, pensó Enid, ya viendo su puñetazo destrozando la fea cara del demonio mientras estaba en el aire y no tenía forma de evitarlo, así que pensó. En un movimiento increíblemente rápido, el Morag giró su torso en el aire, realizando una especie de salto mortal mientras seguía saltando.
Se deslizó hacia un lado con una gracia antinatural, permitiendo que pasara el puñetazo de Enid. ¿Cómo? Pensé en Enid, sorprendida. El Morrak aterrizó en el suelo y estaba a punto de cargar contra Enid cuando retrocedió rápidamente. En su lugar, 3 lanzas oscuras impactaron contra el suelo, destrozándolo. Su agilidad y sus reflejos también son muy superiores a los de los otros demonios, pensó el miércoles, con su mano pálida ligeramente extendida hacia el Morrak. Los Morraks anteriores eran rápidos, sí, pero su velocidad era pura e incontrolada, impulsada únicamente por su inmensa fuerza física. Sus movimientos eran torpes y predecibles. Sin embargo, este Morrak era completamente diferente. Aunque tenía la misma fuerza física, su velocidad no era producto de una fuerza abrumadora. Más bien, fue el resultado de una perfecta sincronización entre sus músculos y reflejos. Su agilidad era fluida. Si eso es todo, le doy unos 15 minutos de vida, pensó el miércoles mientras su guadaña oscura crecía, especialmente la espada, que se extendía más. Transforma, Enid, dijo el miércoles mientras se hundía en su propia sombra y aparecía detrás del Morrak, iniciando un combate cuerpo a cuerpo. Enid asintió y comenzó su transformación total. Si eran demonios y este era un poco más inteligente, necesitaban erradicarlo lo antes posible. Wednesday no jugaría e intentaría acabar con él de la manera más rápida y eficiente posible. Incluso si tuviera que utilizar la ayuda de Enid, la exnovia de Luke. Con Enid en plena forma de hombre lobo y Wednesday siendo precisamente mortal, incluso el rápido Morrak comenzó a encontrarse en desventaja y acumulando heridas. Solo hirió levemente a Enid, quien, con su regeneración de hombre lobo, sanó rápidamente. En cuanto al miércoles, Morrak no pudo asestarle ni un solo golpe, ya que era demasiado esquiva en la oscuridad del lugar. Los Morrak, que antes parecían tranquilos e incluso disfrutaban de las peleas de los demás con sonidos guturales de satisfacción, ahora estaban cada vez más enojados. Ya no sonreía y sus sonidos guturales ahora estaban llenos de rabia. 10 minutos después de iniciada la pelea, se dio cuenta de que su vida estaba en peligro, a diferencia de los otros demonios. Necesitaba huir, pero no podía hacerlo cuando 2 almas deliciosas estaban ante él. 2 almas poderosas con un aroma irresistible. Con una nueva idea en mente, los Morrak comenzaron a rodear a Enid y Wednesday. Su velocidad era tan rápida que parecía que había muchos clones. El miércoles y Enid empezó a retirarse con cautela. Tenían que tener cuidado si intentaban un movimiento final y desesperado. Sus espaldas tocaban, o más precisamente, la cabeza de Wednesday estaba contra la cintura de Enid, ya que en su forma de hombre lobo, Enid era muy alta. De repente, los ojos de Wednesday se pusieron blancos. Estaba teniendo una visión repentina. Sin embargo, no perdió el conocimiento. Ella se quedó allí con los ojos blancos pero todavía de pie. Había entrenado lo suficiente como para no perder el conocimiento durante unos segundos si de repente tenía una visión. El miércoles vi muchas imágenes en unos segundos. Primero, un cartel que decía Sunnyvale. Luego, un bosque visto desde arriba. El bosque no estaba en las mejores condiciones. Parecía que allí había habido una feroz batalla. Uno luego, se acercó al bosque a un área específica. En lo que parecía ser un cráter creado por la batalla, había un cuerpo tirado allí. Ella reconoció el cuerpo de inmediato. Enid, pensó el miércoles, reconociendo el característico cabello rubio con vetas rosadas y sus rasgos. La única diferencia era que su expresión habitualmente alegre y vivaz ahora era pálida, con ojos sin vida. Después de ver el cuerpo sin vida de Enid, Wednesday volvió a la realidad, incapaz de ver nada más. Sus ojos dejaron de ser blancos y notó que el Morrak todavía estaba haciendo lo mismo, pero esta vez era un chirrido, un sonido muy irritante, pero uno a quien es miércoles no le prestó atención. ¿Enid morirá en el futuro? ¿En Sunnyvale? Pensé el miércoles, me desconcertó algo que no le pasaba a menudo. 3. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@treon.com weblink. Comentario 18 comentario. Votar Chapter 187 Demon Sexto 1 El miércoles dejó de pensar en esa visión repentina y en el presagio de la muerte de Enid. 2 Morraks más llegaron al campo de batalla. Parece que los llamó con ese chirrido horrible, comentó Enid, hablando en su forma completa de hombre lobo. El miércoles asintió ligeramente.
Cuando llegaron los dos Morak, el pequeño Morak dejó de girar, se alejó un poco de ellos dos y los miró fijamente. De repente, hizo un sonido indescriptible a Wednesday y Enid, y uno de los Morraks recién llegados lanzó un ataque. El otro se quedó al lado del pequeño Morak, que parecía tener la capacidad de guiarlos. Mientras Wednesday y Enid luchaban contra el atacante Morak, notaron algo en el rabillo del ojo que los sobresaltó y definitivamente no fue una buena señal. El pequeño Morak comenzó a devorar al otro Morak con gran ferocidad y una escena espida lejos de ser agradable de presenciar. «Tenemos que detener todo lo que intenta hacer», exclamó Enid. El miércoles asintió y ambos comenzaron a pelear con más intensidad. En poco tiempo, lograron enviar al Morak atacante volando lejos de ellos. Fijaron los ojos en el pequeño Morak, pero ya era demasiado tarde. Había devorado por completo al otro demonio, y ahora su diminuto cuerpo temblaba y comenzaba a cambiar de color. Su piel empezó a adquirir un tono rojizo y sus músculos se volvieron más robustos. Se volvió del mismo color rojizo que el Morak que luchó contra Luke, pensó el miércoles, aliviado al ver que el demonio no había evolucionado consumiendo a su compañero sino que simplemente había entrado en una especie de modo berserker. Luke le había advertido que tuviera cuidado si un Morak tenía la piel rojiza, ya que eran más feroces y más fuertes, pero Edgar había dicho que eso no significaba que hubieran evolucionado. Grudido. El pequeño Morak rojizo chillaba con mucha mayor potencia que sus pares. Una onda sonora comenzó a extenderse desde su posición en dirección a Wednesday y Enid. Wednesday logró crear una cúpula de oscuridad que la envolvió por completo, protegiéndola del ataque sónico. Enid no tuvo tanta suerte. Era imposible dejar atrás un ataque sónico que viajaba mucho más rápido que su velocidad de carrera. La ola la golpeó, causándole un dolor inmenso en la cabeza, y sintió que la sangre comenzaba a filtrarse de sus orejas de lobo. El ataque fue mucho más insoportable para ella debido a su mayor sentido del oído como hombre lobo, mucho más desarrollado que el de otras especies marginadas. La pequeña Morak se lanzó hacia el miércoles, sus instintos le decían que su alma era la más deliciosa y exclusiva. También albergaba mayor rabia hacia ella, ya que no pudo asestar ni un solo golpe durante toda la pelea. Wednesday se sorprendió por el repentino aumento de velocidad del Morak, pero antes de que pudiera reaccionar, desapareció del lugar. En su lugar apareció Lucas, con la palma extendida hacia afuera. Alrededor de la palma de Luke, el aire vibraba intensamente. Había condensado ondas telequinéticas a un nivel crítico. «Voy Edge», pensó Luke mientras hacía un movimiento cortante con la mano. La presión acumulada se liberó explosivamente hacia adelante, creando una hoja que atravesó el espacio a una velocidad abrumadora. Directamente en el camino de la espada telequinética estaba el Morak, moviéndose demasiado rápido para evadir el ataque. No había previsto que su presa desapareciera y que alguien más ocupara su lugar. Sin embargo, no pareció molesto. El olor del niño que tenía delante era mucho más atractivo que el de la mujer humana anterior. Nunca había olido un alma con un aroma tan embriagador. Por lo tanto, no le importaba que la hoja se acercara. El Morak cruzó sus pequeños brazos rojizos en forma de X y continuó hacia adelante. La hoja golpeó sus antebrazos cruzados. El sonido era agudo y seco, como un cuchillo cortando seda fina. Ambos brazos del Morak fueron limpiamente cortados en los antebrazos, cayendo al suelo con un ruido sordo y una espesa niebla de sangre oscura. Los Morak no tuvieron tiempo suficiente para registrar lo sucedido. La hoja no se detuvo después de amputarle los antebrazos. Su camino continuó, atravesando el área justo debajo del cofre. El corte separó al Morak de la base de su pecho, separando la parte superior de su cuerpo del resto. El demonio ni siquiera tuvo tiempo de emitir un sonido. La mitad superior de su cuerpo golpeó el suelo, seguida de sus pequeñas piernas, que colapsaron con un golpe hueco. Un espeso charco de sangre negra se extendió debajo de los restos del demonio, con el rostro congelado en una mezcla de sorpresa y hambre insatisfecha. Luke centró su atención en el otro Morak y notó que habían llegado Nao, Yoko y otras personas que había rescatado del laberinto. Lo estaban manejando, junto con Enid, que ya se había recuperado del ataque sónico. Rápidamente empezó a volar. Había utilizado Shambles para cambiar de lugar con Wednesday y, como había estado volando, ahora ella estaba cayendo en picado desde una gran altura. Afortunadamente, llegaría a tiempo para atraparla. Sabía perfectamente que ella era más que capaz de aterrizar sin un rasguño. Pero eso no le importaba.
La había puesto en esa situación y quería enmendarla. Cuando estaba a pocos centímetros de atraparla, Luke notó un cambio en el aire. Wednesday, con impresionante agilidad, torció su cuerpo a mitad de descenso, apuntando sus botas directamente a la cara de Luke. ¿Qué diablos está haciendo?, pensó Lucas. Con un movimiento rápido, esquivó la patada de aterrizaje del miércoles inclinándose hacia un lado y atrapándola alrededor de la cintura en el mismo momento. ¿Por qué intentas usar mi cara como plataforma de aterrizaje?, Luke preguntó, sosteniendo el cuerpo de Wednesday contra el suyo. Te dije telepáticamente que no necesitaba tu ayuda. Esa fea criatura era mi presa, respondió Wednesday en un tono ligeramente molesto, cruzando los brazos mientras Luke mantenía su huida. Lo sé. También me dijiste que no te enfrentabas a nada inusual. Una mentira, ya que ese pequeño demonio era el controlador, dijo Luke acusadoramente. Lo sé. Mentí porque si te hubiera dicho la verdad, habrías sobrevolado a toda velocidad y no me habrías dejado luchar solo, dijo el miércoles, claramente irritado. ¿No quieres pelear en equipo?, Luke preguntó mientras aterrizaba suavemente en el suelo, sin dejar de soltar la cintura de Wednesday. Luchar en equipo es necesario cuando nos enfrentamos a una amenaza real, respondió el miércoles, con un tono firme y lleno de irritación. En este caso, cada uno de nosotros podría encargarnos de nuestras propias peleas. No soy una princesa que necesite ser rescatada, pero interfiriste en mi batalla. Ese no era un enemigo cualquiera. Era un demonio, y no solo eso, un controlador. Había que eliminarlo lo más rápido posible. Además, ya había terminado mis peleas e incluso salvado a algunas personas en el camino, dijo Luke, como si su razonamiento fuera indiscutible. El miércoles estrechó los ojos y su ceño se hizo más profundo. Oh, por supuesto, dijo Wednesday en un tono peligrosamente tranquilo, liberándose de sus garras con un movimiento brusco. Terminaste tus peleas, salvaste el día y decidiste que estaba siendo demasiado lento, ¿verdad? Eso no es lo que quise decir, dijo Luke, dándose cuenta demasiado tarde de que solo había empeorado las cosas. Por supuesto que lo es. Quería disfrutar esa pelea, sentir el riesgo, no que mi novio obsesivo apareciera y arruinarla porque pensaba que estaba tardando demasiado, respondió el miércoles, su tono mordaz y lleno de reproche. ¿Novio obsesivo?, Luke repitió, un ligero tic en el ojo. Solo había estado mostrando preocupación por su novia. Además, había eliminado a un demonio controlador a punto de evolucionar. Su decisión de intervenir fue la más lógica y eficaz. ¿Por qué el miércoles, siempre racional y lógico, estaba haciendo una escena así? Snap, Kid, dijo Edgar, que volaba junto a Luke. Había salido cuando Luke mencionó al pequeño Morag rojo, curioso por ver un demonio controlador con sus propios ojos después de tanto tiempo. ¿Qué?, preguntó Lucas, confundido. Quizás su tatarabuelo podría arrojar algo de luz sobre la situación. El motivo de su molestia es fácil de entender. Su intervención demuestra que no confía plenamente en su capacidad para manejar la situación por sí sola. Le lastimaste su orgullo. Llegaste y mataste al demonio con un solo ataque, y además, la eliminaste por completo de la escena con tu técnica de teletransportación, explicó Edgar. Ahora Lucas lo entendió. Con el orgullo y el ego de Wednesday, esto fue claramente un golpe para ella, especialmente viniendo de él. Aunque sus acciones fueron motivadas por su deseo de proteger a Er, no importa cuán delgado sea el riesgo, no porque dudara de su fuerza. Como había dicho el miércoles, era una especie de obsesión, y si podía reducir los riesgos, lo haría. Wednesday ya le había dado la espalda a Luke y caminaba hacia la puerta de la cámara para salir del laberinto. Sabía que con el ataque del demonio, el juego sería cancelado, por lo que planeaba regresar a la mansión Petropolus para dormir y dirigirse a Orio por la mañana. Antes de eso, necesito hablar con Enid, pensó el miércoles, recordando su visión anterior y formulando una nueva idea. Luke, que estaba a punto de seguir el miércoles para continuar la discusión, fue interceptado por Nao. Lucas. Ya matamos a ese demonio. ¿Deberíamos seguir buscando más? Nao preguntó con una sonrisa, como si estuvieran cazando mariposas. Esto llegó a oídos del miércoles justo cuando estaba a punto de atravesar el umbral de la antigua puerta de piedra. Se detuvo y lentamente giró la cabeza. Primero miró a Nao, que no notó su mirada, y luego a Luke, que ya la estaba mirando. Esto simplemente empeora, pensó Luke. No puedo. Ve solo.
Necesito hacer otra cosa, respondió Luke rápidamente, apresurándose después del miércoles, quien había vuelto a caminar al escuchar a Luke rechazar la invitación de Nao. En el camino, logró convencer a Wednesday de que se subiera a su espalda para poder volar a través del laberinto. De esa manera, llegarían a la entrada mucho más rápido y podrían comprobar si había demonios sueltos en el camino. 1. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com weblink. Comentario 13 comentario. Votar chapter 188 Leaving de Petropolus Mansion 1 Luke estaba en la habitación que Ajax le había preparado para pasar la noche. Eran casi las 5 de la mañana. Hace apenas unos minutos había salido del laberinto. Había conocido a Ajax, sus familiares y los sirvientes. Estaba claro que se había producido una batalla, pero la situación ahora estaba bajo control. Los demonios que habían atacado a Ajax habían sido eliminados, así como los del laberinto. La familia Petropolus respondió rápidamente al desastre y pudo navegar por el laberinto mejor que la mayoría, aunque no con total precisión. Como resultado, hubo personas que no pudieron salvarse. Más de 100 adolescentes asistieron a la fiesta de cumpleaños de la Ajax. Más del 50% de ellos se habían inscrito en el juego, con alrededor de 70 participantes en total. De esos 70 participantes, hubo 14 muertes, aproximadamente el 20%, y muchas más lesiones, y los heridos fueron tratados. Cuando Luke salió del laberinto, vio sirvientes cargando cuerpos sin vida en camillas, una vista sombría e inquietante. Esos bastardos deben haber estado detrás de esto. Luke dijo con los dientes apretados, pateando la cama. Contuvo sus fuerzas. De lo contrario, podría haber roto el lujoso marco de madera y no tenía intención de pagar por ello. Es posible. Tienen 2 de los 6 libros demoníacos principales. No sería descabellado pensar que tienen un método para controlar a los demonios o al menos guiarlos, dijo Natasha, quien había sido alertada por Luke sobre el repentino ataque del demonio, un acontecimiento lejos de lo normal. En cuanto al miércoles, se había ido furiosa a otra habitación, todavía molesta con Luke por interferir en su pelea. Necesitamos acusarlos. Llego a la mansión Petropolus y a más de 10 demonios liderados por un controlador atacan. El año pasado intentaron revivir a Crackstone, una normanda demoníaca. Su reputación ya no es la que solía ser. Podría haber gente que lo creyera, dijo Luke, no dispuesto a dejar esto impune, a pesar de que no tenía pruebas concretas de que los Speedman estuvieran detrás del ataque. No servirá de nada sin pruebas. ¿Recuerdas que los demonios viajan entre dimensiones? Pueden aparecer de la nada y atacar sin pensar. Eso es lo que hacen especialmente los demonios menores, dijo Natasha, sacudiendo la cabeza. Pero llevaron a cabo un ataque suicida. ¿No es extraño que sus instintos de supervivencia sean tan aburridos? Entraron en un lugar lleno de marginados y fueron aniquilados en menos de una hora, respondió Luke. De lo que se sabe sobre los demonios menores, cuando viajan entre dimensiones, aparecen en puntos aleatorios. No tienen un control preciso sobre sus capacidades de viaje espacial. Los Morrax tienen un intelecto parecido al de una bestia. Si aparecen en un lugar lleno de comida deliciosa, atacarán sin dudarlo. Incluso el pequeño Morrak, cercano a evolucionar, el hambre a estas criaturas supera sus instintos de supervivencia, al menos para los demonios menores, explicó Natasha. Deberías darme una clase explicándome todo sobre los demonios. Luke murmuró con una mueca de frustración. Le molestaba aprender sobre ellos poco a poco a través de lecciones dispersas cada vez que surgía el tema. Espera. Si no pueden controlar dónde aparecen, ¿cómo lograron más de 10 de ellos presentarse aquí y moverse como una manada? Sé que el pequeño Morrak es el controlador, pero... ¿puede hacer que todos viajen al mismo punto? Preguntó Lucas. El pequeño Morrak no tiene control total sobre los viajes dimensionales, pero posee una habilidad única que lo distingue. Al estar cerca de evolucionar, puede generar una resonancia específica en energía dimensional, como una especie de faro que otros demonios pueden sentir. Esta resonancia actúa como un imán, alineando sus viajes. Si bien no llegan exactamente al mismo punto, parecen lo suficientemente cerca como para reagruparse rápidamente, explicó Natasha pacientemente. Oh, lo que el miércoles me dijo. Luke pensó, recordando que Wednesday había mencionado brevemente, aunque enojado, que en un momento, el pequeño Morrak hizo un ruido extraño, y 2 Morraks llegaron a su ubicación.
Se acabó la charla de los demonios. Empaca tus cosas. Nos dirigimos a Oyo ahora mismo, dijo Natasha, y Luke la miró sorprendido. ¿Ahora? Son casi las 5 de la mañana y no he dormido, se quejó Luke. ¿Entonces qué? Ahora que toda la mansión Petropolus está despierta, cada vez más personas aparecerán debido al ataque del demonio. Padres preocupados, miembros del consejo. Es el momento perfecto para irse sin que nadie se dé cuenta, dijo Natasha. Tienes razón. ¿Nos llevamos el Audi? Preguntó Lucas. No. Es demasiado llamativo y probablemente ya sepan que es el auto que usamos. Más bien iremos a pie o volaremos el primer tramo para alejarnos de la mansión Petropolus. Con la habilidad de sigilo del miércoles, nadie nos verá, respondió Natasha. Será difícil volar con 2 personas a la espalda, murmuró Luke. Tu espalda es grande. Deja que Wednesday la comparta un poco, dijo Natasha con una ligera sonrisa burlona, dándole palmaditas en el hombro a Luke. Pero primero, deja una carta para tu amigo. Dile que envíe los cuerpos de los demonios que tú y Wednesday mataron a Adams Manor. Esos cuerpos valen mucho dinero, añadió Natasha. Oh, ¿de verdad? ¿Cuánto? Luke preguntó, su rostro se iluminó al mencionar mucho dinero. Al menos cientos de miles de dólares. Solo el pequeño Morad podría fácilmente superar el 1.000.000, respondió Natasha. Los cadáveres de demonios tenían muchos usos: investigación, experimentos, armas, rituales y más. Eso es mucho dinero. Luke pensó, formándose una sonrisa en su rostro. Rápidamente agarró papel y un lápiz para dejarle una nota a Jax. Lo mínimo que podía hacer la familia Petropolus era encargarse del transporte de los demonios que Luke y Wednesday habían matado a Adams Manor. Después de eso, envió un mensaje telepático a Wednesday, haciéndole saber que se iban de inmediato. Mencionó que lo encontrarían en la casa de los sirvientes, que estaba vacía ya que todos estaban ocupados con el ataque del demonio, los heridos y los muertos. De antemano, Luke y Natasha se dirigieron al Audi para coger sus bolsos y mochilas, aunque no llevaban mucho equipaje. Los elementos más importantes fueron las pociones y toda la documentación falsa sobre sus nuevas identidades. El miércoles estaba caminando cerca del laberinto cuando llegó a la sala de vigilancia que Ajax había usado antes para observar a todos en el laberinto. La habitación ahora tenía un gran agujero en una de sus paredes y se utilizaba para tratar a los heridos. Los sirvientes y adolescentes heridos iban y venían. El número de heridos en el laberinto y los demonios fue muy elevado, sin olvidar las muertes. En ese momento, recibió un mensaje telepático de Luke, informándole que abandonaban la mansión inmediatamente, ya que era mejor pasar desapercibido mientras todos estaban distraídos por la sugerencia de ataque a de Natasha. Bien. Coge mi mochila y mi bolso. Te veré en un beat el miércoles, respondió secamente. ¿No vienes con nosotros al Audi? ¿Cogeremos las cosas y nos iremos directamente?, preguntó Luke. Me reuniré contigo en la casa de los sirvientes, dijo el miércoles, sin ofrecer ninguna explicación. Luke no la presionó, sabiendo que todavía estaba molesta con él. El miércoles atravesó el agujero hacia la sala de monitoreo. Se dio cuenta de que muchas camillas con heridos estaban siendo atendidas. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba: cabello rubio con puntas rosas. Era Enid. Enid se ofreció como voluntaria y ayudó a los sirvientes con los heridos, algo que se esperaba de ella. Wednesday se acercó a ella con calma y la llamó por su nombre. ¿Miércoles? ¿No te fuiste con Luke? ¿Qué quieres?, preguntó Enid, un poco sorprendida de que ella se dirigiera a ella. Necesito decirte algo. Salgamos afuera, dijo el miércoles, directo y directo. Enid la miró fijamente por un momento antes de reaccionar. Puso una venda sobre una mesa pequeña y la siguió. Wednesday se alejó de la multitud y luego creó una cúpula de oscuridad que la envolvió a ella y a Enid, asegurando que su conversación no pudiera ser escuchada. ¿Por qué la cúpula? No puedo verte, dijo Enid, desarmada. Su sentido del olfato mejorado le permitió identificar la ubicación de Wednesday, por lo que no estaba preocupada por un ataque repentino, especialmente porque sería extraño que Wednesday la atacara de la nada. No es necesario que me veas por lo que estoy a punto de decir, respondió el miércoles. ¿Qué es? Necesito seguir ayudando. Hazlo rápido, dijo Enid con indiferencia. No le entusiasmaba tener una conversación individual con la persona que había robado a su novio y a quien ahora quería recuperar.
Lo único positivo para Enid fue que el miércoles fue con Luke porque ella realmente se preocupaba por él, algo que había aprendido esa misma noche. Wednesday no solo estaba interesado en Luke por su genética. Los dos alguna vez compartieron una breve amistad, pero esta había sido fugaz y poco desarrollada. Ahora, lo único que los conectaba era Luke. Entre la amistad con Wednesday y Luke, Enid eligió a Luke. Lo mismo ocurrió con Wednesday. Elegiría a Luke antes que a su amistad con Enid. No le envíes más letras a Luke, al menos, si lo haces, ten el coraje de firmarlas con tu nombre, fan número 1, dijo el miércoles en un tono a la vez burlón y frío. No sé de qué estás hablando, dijo Enid, tratando de sonar confundida. Hazte el tonto si quieres. Luke me dio las cartas de este fan número 1 secreto y reconocí tu letra, dijo Wednesday, sin inmutarse por si Enid lo admitió o no. Solo quería dejar claro que Enid debería dejar de enviarle cartas a Luke. Como novia de Luke, le resultaba intolerable que su exnovia le enviara ese tipo de cartas. No porque dudara de la lealtad de Luke, sino porque sabía que él era fiel. Era obvio en la forma en que arriesgó su vida para protegerla y su preocupación casi obsesiva por su seguridad. Lo que la molestaba era saber que otra chica lo perseguía, plenamente consciente de que estaba en una relación. ¿Algo más?, preguntó Enid, sin confirmar ni negar la acusación del miércoles. Sí. Luke y yo no asistiremos a Nevermore. Vamos a Oyo, a Sunny Valley y Shadyside, 2 pueblos cercanos, dijo el miércoles con total indiferencia. ¿Qué? Enid exclamó, más sorprendida por esto que por cualquier cosa anterior. ¿Cómo podría esperar recuperar a Luke si no fuera a Nevermore? Aún más extraño fue que Wednesday estaba compartiendo esta información después de amenazarla antes por escribirle cartas a Luke. ¿Por qué vas allí?, preguntó Enid. Una misión. Supongo que puedes descubrir el resto, respondió el miércoles, sin ofrecer detalles. Veo. ¿Por qué me cuentas esto? Enid volvió a preguntar. Wednesday inclinó ligeramente la cabeza, como si la evaluara. Porque podría ser útil. Hoy demostraste que no eres tan débil como los otros estudiantes inútiles, dijo, su voz es una mezcla de reconocimiento y desdén. Enid fue una de las pocas estudiantes que realmente había sido de gran ayuda contra los demonios. Incluso había logrado matar a algunos por su cuenta y se había enfrentado al pequeño Morrak, casi evolucionado. ¿Eso es todo?, preguntó Enid, su desconfianza hacia el miércoles es evidente. Ella creyó en la parte sobre Orio, pero dudaba de las verdaderas intenciones del miércoles. Créeme o no. Si decides ser útil a Luke y vienes a ayudar, debes hacerlo con extrema precaución y sin que nadie se dé cuenta. Los Spearman pueden tener sus ojos puestos en ti, así que no vengas inmediatamente. Estaremos allí durante varios meses, así que tómate tu tiempo y planifica cómo llegar desapercibido. Estaremos de incógnito con identidades diferentes, así que no nos busques abiertamente, dijo seriamente el miércoles. Con esas palabras, el miércoles disipó la cúpula de oscuridad que los había rodeado. Se giró sin decirle una palabra más y comenzó a caminar de regreso hacia la mansión. Mientras se alejaba, una pequeña sonrisa casi imperceptible apareció en su rostro, no de satisfacción, sino de algo mucho más siniestro. Perfecto. Camina directamente hacia tu muerte, pensó Enid el miércoles, con sus ojos desprovistos de cualquier rastro de compasión. La ligera curva de sus labios desapareció casi de inmediato, reemplazada por su habitual expresión impenetrable. 10 sabía que Enid vendría. Esa chispa de orgullo herido y sentimientos no resueltos por Luke fue suficiente para confirmarlo. Todo lo que había dicho el miércoles estaba calculado para traerla a Sunny Valley, el lugar donde su visión se haría realidad. 7. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com weblink. Comentario 23 comentario. Votar Chapter 189 Reward or Punishment. 11:15 p.m. Indianápolis, Indiana 1. Mañana salimos a las 8 de la mañana. Pon tu alarma, dijo una mujer rubia de mediana edad con ojos azules, mirando a una joven que también era rubia, aunque la niña poseía una belleza de otro mundo. La hermosa chica no era otra que Luke. La mujer rubia de mediana edad era Natasha, que había alterado su apariencia. Su nombre actual era Lucy Foster, viuda y con 2 hijas. Uno de ellos, Luke o más bien, Tuesday y el otro, Wednesday using el alias Jenna. Habían pasado unos días desde que abandonaron Petropolis Manor encubiertos.
Inicialmente, su vuelo había sido rápido, pero luego dejaron de volar y comenzaron a tomar numerosos desvíos y caminos aleatorios decididos por Natasha, quien se tomó muy en serio su misión encubierta. Tenían más de 2000 millas para viajar a Sunnyvale y Shadyside. Por el momento, se quedarían en Shadyside. En cuanto a la ciudad vecina, Sunnyvale, estaba a menos de 15 millas de distancia y también sería necesario explorarla si no encontraban nada en Shadyside. Ahora estaban muy cerca de su destino y parecía que nadie los seguía, lo cual era una buena señal. Al final, el ataque demoníaco a Petropolus Manor trajo una ventaja inesperada. Solo les quedaban unas 112 millas para viajar por carretera y llegar a Shadyside. Como estaban tan cerca del pueblo, procedían usando sus identidades falsas, lo que significaba que Luke tenía que permanecer en su forma femenina siempre que estuvieran en público. Lo sé. Nos vemos, dijo Luke de mala gana, todavía en su forma femenina. Llevaba una sudadera con capucha negra que ocultaba parcialmente su rostro, aunque no podía ocultar la cascada de cabello dorado que se derramaba por sus bordes. Los hilos largos y elegantes caían elegantemente, brillando bajo la tenue luz y contrastando con la oscuridad del capó. Luke se despidió de Natasha, quien entró en la habitación número 7. Caminó unos pasos más y entró en la habitación número 9. Cerrando la puerta detrás de él, caminó por un pasillo corto que conducía a una cama doble, 2 mesitas de noche y un televisor de plasma de tamaño mediano montado frente a la cama. En un rincón había un pequeño escritorio con una silla cerca de la ventana, cuyas cortinas estaban cerradas. Al pie de la cama había una maleta abierta y Wednesday estaba cerca, organizando su ropa nueva. Como usaba una identidad falsa, tuvo que usar menos ropa gótica y hacer un esfuerzo por armar trajes más convencionales, aunque todavía eran predominantemente blancos o negros. Actualmente llevaba el vestido que Luke le había regalado para su cumpleaños, pero lo que sorprendería a todos los que más la conocían era su cabello. Ya no tenía sus 2 trenzas características. Se había cortado el pelo, que ahora pasaba justo por encima de sus hombros. Le sentaba bien, pero era extraño no verla con sus trenzas largas y perfectamente simétricas. A pesar de no ser famoso, Wednesday se tomó muy en serio la misión encubierta. Era cierto que no era conocida públicamente como Luke, ni siquiera tenía redes sociales, pero en el mundo de los marginados, se había ganado una reputación, además de ser Adams. Por eso tuvo que hacer un esfuerzo para cambiar su apariencia. Además, según Luke, su atuendo habitual era demasiado llamativo, lo que no sería ideal para la misión. Luke miró el miércoles y reprimió la necesidad de abrazarla por 2 razones. Primero, él estaba en su forma femenina, el miércoles no le gustaba y segundo, ella todavía estaba enojada con él por robarle su presa la noche que los demonios atacaron. Se sentó en la silla y observó el miércoles, quien ni siquiera miró hacia arriba ni saludó cuando entró. ¿Cómo consigo que deje de enojarse?, Luke se preguntó, apoyando su delicada mano en su barbilla. Comprobó la hora. Quedaban unos 10 minutos antes de que pudiera volver a su forma masculina. Ese fue el momento en que tuvo que encontrar una solución. Mientras Luke reflexionaba, pasaron los minutos y, en un momento, Wednesday tomó una falda negra y se volvió hacia él, sosteniendo la falda para que Luke la examinara. ¿Te gusta?, preguntó el miércoles, su tono carente de emoción. Luke murmuró, sin esperar tal pregunta del miércoles, pero respondió rápidamente, pensando que ella podría haber dejado de lado su ira. Sí, te quedará genial. Lo sé. No es para mí. Es para ti, Galadriel. Deberías usar ropa femenina, no trajes de gran tamaño de tu hermano, dijo el miércoles con atención, mirando la sudadera con capucha y los pantalones de Luke, que claramente eran demasiado grandes para su forma femenina. Galadriel. Hermano. ¿Volvemos a eso? Luke pensó, se le estaba formando un leve tic en la ceja. Abre tu mente, Jenna, dijo Luke, enfatizando su nombre falso. Puede que parezca una mujer por esta poción, pero me identifico como un hombre y soy lesbiana, ya que solo me atraen las mujeres. En cuanto a mi ropa, prefiero lo que usaría un chico heterosexual promedio, así que nunca me verás con falda. Preferiría verte en uno, añadió. El miércoles levantó una ceja. ¿Una lesbiana que se identifica como hombre? Bueno, Galadriel, me pregunto qué pensaría mi hermano si se enterara. No me importa. Si le rompo el corazón, mejor aún. Mi venganza será completa, dijo Luke con una sonrisa que solo resaltaba sus rasgos impecables.
Mientras estamos en eso, te das cuenta de que todo este debate sobre innumerables géneros y orientaciones sexuales es una invención patética de las normas que intentan etiquetarse a sí mismas en un mundo que ni siquiera las acepta. No pensé que el nivel de estupidez pudiera alcanzar tales alturas. Lo peor es que hay algunos marginados a los que realmente les gusta esto, dijo el miércoles con clara desaprobación y desdén. 18 había visto a algunos de sus compañeros de dormitorio el año pasado en Nevermore adoptar estas nuevas definiciones. Luke aprovechó la oportunidad para criticar a la sociedad normanda junto a Wednesday, quien continuó haciendo la maleta. Fue una suerte que el tema surgiera espontáneamente, ya que llevó a Wednesday a dejar de llamarlo Galadriel y hablar con él. Había algo casi terapéutico en compartir esta crítica de la sociedad normanda. Luke volvió a su forma masculina y, gracias a que vestía ropa de su talla, no necesitaba cambiarse. Ahora de regreso en su forma masculina, Luke se levantó de la silla y se acercó el miércoles. Sin dudarlo, extendió los brazos y los envolvió alrededor de la cintura de Wednesday, acercándola lo suficiente como para que su pecho la tocara suavemente hacia atrás. La diferencia en su altura hizo que su barbilla casi le rozara el hombro. ¿Dejarás de enojarte ahora?, preguntó Lucas. El miércoles, quien le permitió abrazarla, respondió con otra pregunta en su tono habitual: ¿cuando me he enojado? Oh, vamos, admítelo. Desde la pelea con los demonios, me has estado hablando menos, y cuando lo haces, es solo para hacerme comentarios sarcásticos, dijo Luke. Milímetros, no sé de qué estás hablando, respondió el miércoles. Sabía que no había sido del todo racional al respecto. Después de todo, Luke se había disculpado durante los últimos días y había tratado de enmendarlo. Y aunque era consciente de ello, no pudo evitar seguir adelante. Algo en su persistencia despertó en ella una extraña mezcla de emociones. La ira inicial se estaba desvaneciendo, pero tener a Luke allí, tratando de calmarla, fue extrañamente satisfactorio. Así que todavía estás jugando duro para conseguir. Dime qué tengo que hacer para que dejes de enojarte, dijo Luke, sabiendo eso en su naturaleza sencilla, el miércoles le daría la respuesta que buscaba. Al escuchar sus palabras, Wednesday salió lentamente del abrazo y se sentó en la cama con las piernas cruzadas. Luke luchó por no mirarse las piernas. ¿Harás lo que te diga?, preguntó Wednesday, mirándolo fijamente. Sí. Si eso significa que dejarás de enojarte, entonces sí, haré lo que digas, respondió Luke. Arrodíllate, dijo el miércoles en tono frío. Luke obedeció y mientras se arrodillaba estaba más bajo que Wednesday, que estaba sentado en la cama. ¿Y ahora qué?, le preguntó Lucas. Él deja atrás su orgullo. Pensó el miércoles sorprendido, aunque ella no lo demostró en su expresión. Sabía lo orgulloso que está Luke, para que él realmente se arrodille debe estar muy preocupado por resolver su ira. Ahora, dijo el miércoles, cuando dejó de cruzar las piernas, las estiró hacia adelante, sentándose de manera más informal y abierta. Luke, mientras se arrodillaba, tenía las piernas de Wednesday muy cerca de él, ese movimiento no pasó desapercibido y no pudo evitar mirar fijamente. Como ella llevaba un vestido, él pudo ver su ropa interior. Negro. Pensó Luke tragando saliva. Hazlo, dijo el miércoles sin ser muy explicativo. Luke miró hacia arriba al encontrarse con sus ojos mirándolo y también había formado lo que parecía ser una ligera sonrisa cuando notó que Luke no podía resistirse a mirar su ropa interior. ¿Hacer qué?, le preguntó a Luke sin comprenderlo. ¿Tengo que ser más explícito?, preguntó Wednesday extendiendo un poco más sus piernas y acercándose a Luke, quien tenía su rostro cada vez más cerca de ella. No. No, dijo Luke comprendiendo instantáneamente a qué se refería Wednesday. Estaba confundido, ¿era esto un castigo? Sin embargo, no quiso discutir y comenzó a cumplir con su deber. Después de varios minutos, Luke sacó la cabeza del vestido del miércoles que había sido levantado dejando al descubierto casi la totalidad de sus pálidas piernas. El miércoles ya no estaba sentada erguida, sino que se había acostado en la cama y su respiración parecía errática. Después de que Luke terminó, le tomó unos segundos volver a ponerse de pie. Bueno, dijo el miércoles limpiándose un poco de saliva de la boca, tratando de mantener un rostro estoico. Ahora es mi turno, añadió, mientras extendía su pie descalzo hacia la entrepierna de Luke, que estaba un poco sobresaltada.
Pensó que, en el mejor de los casos, esta noche conseguiría que ella se dirigiera a él y dejara de enojarse, pero en cambio obtuvo mucho más de lo que esperaba. Pero primero lávate la boca, dijo el miércoles antes de que Luke se quitara los pantalones. No quería besar a alguien con la cara llena de líquidos, por mucho que fueran suyos. Sí, señora, dijo Luke, dirigiéndose rápidamente al baño. Parecía que hoy era su día de suerte. 2. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com weblink. Comentario 17 comentario. Votar chapter 190 Shadyside 2 Luke, la mañana después de su gran noche del miércoles, llegó a Shadyside en un feo auto familiar marrón que Natasha había comprado para moverse como una familia de 3. Shadyside es una ciudad de 3.500 habitantes, era incluso menos impresionante que Jericho y eso decía algo, ya que Jericho no estaba exactamente repleta de atracciones. Lo más destacable de Jericó fue el genocidio de Crackstone, aunque había sido encubierto por las autoridades, que aprovecharon la imagen del peregrino retratándolo como un santo. Por no hablar de la gótica Academia Nevermore escondida en el bosque cercano. En cuanto a Shadyside, Luke y Wednesday habían realizado algunas investigaciones previas en línea antes de llegar. El miércoles tuve que admitir que este método era mucho más rápido que ir a una biblioteca local para desenterrar la historia de la ciudad. Luke le había regalado un teléfono móvil, que ella aceptó, en parte debido a su nueva identidad. Esto es lo que descubrieron. Antes de 1666, Shadyside y Sunnyvale eran un solo lugar conocido como Unión, un asentamiento de colonos con muchas similitudes con los peregrinos de Jericó, aunque con una población más pequeña. La Unión prosperó como Jericó, pero con el tiempo comenzaron a surgir tensiones internas entre los colonos. No encontraron información en línea sobre las causas exactas de la división. Sin embargo, los pocos registros sugirieron que se debió a un choque de intereses entre dos facciones dentro de la comunidad. Estas diferencias finalmente llevaron a la separación, dividiendo a los habitantes de Unión en dos grupos distintos, Sunnyvale y Shadyside. Esta división generó una rivalidad de larga data entre las dos ciudades. ¿Por qué elegimos la ciudad más pobre para quedarnos? Luke preguntó mientras miraba por la ventanilla del auto las casas de Shadyside, muchas de las cuales parecían abandonadas y descuidadas. La escena era deprimente, casi desolada. Apenas había actividad en las calles. Desde que llegaron, solo habían visto pasar un par de coches y algunos peatones caminando, todos serios, indiferentes, o expresiones aparentemente tristes. Porque es más sospechoso de los dos pueblos. Cuando el clan Kairia me persiguió, no tuve mucho tiempo para observar Shadyside, pero unos minutos fueron suficientes para notar que parecía una ciudad muerta sin vida, sombría, casi como si estuviera atrapado en el tiempo, dijo Natasha mientras giraba el volante para navegar por una calle estrecha. La gente del pueblo no parece muy feliz de recibir visitas, añadió el miércoles, fijando su mirada en una mujer que la observa desde el porche de una casa cercana, su frente surcaba y su expresión se llenaba de clara desconfianza. Si el miércoles hubiera usado su habitual expresión fría e intimidante, esos ojos profundos y oscuros que podrían causar escalofríos en la columna vertebral de cualquiera, la mujer probablemente se habría retirado a su casa asustada. Pero esta vez, el miércoles utilizó una identidad falsa y lució una apariencia diferente. Incluso había decidido cambiar de personalidad, al menos un poco. Proyectó una imagen mucho más ordinaria. Su rostro, aunque todavía llamativo, irradiaba una calma que no exudaba más que normalidad. Parecía una chica de 16 años con un toque de elegancia, pero sin la chispa de psicopatía que normalmente la hacía tan inquietante para todos excepto para su familia y Luke. 4 exactamente. Eso es algo que también noté, continuó Natasha mientras estacionaba frente a una casa de 2 pisos con un jardín sorprendentemente bien mantenido en comparación con el resto del entorno. Este pueblo no es muy acogedor. A diferencia de otros lugares como Jericó, donde la gente no ama exactamente a los turistas sino que los tolera porque aportan dinero, aquí parece haber una hostilidad subyacente hacia cualquiera que no sea local. Es extraño, y precisamente por eso elegí esta ciudad en lugar de Sunnyvale, añadió, apagando el motor del coche. Al menos la casa no parece una mansión encantada, pensó Luke mientras contemplaba la casa donde viviría a partir de ahora. ¿Crees que esto tiene algo que ver con mis padres?, preguntó Lucas.
Sus padres debieron haber pasado por Sunnyvale y Shadyside para ocultar pruebas en algún lugar dentro o alrededor del área. Tal vez habían causado algo de esto, como la masacre que Edgar desencadenó en su pelea con Edward y su hermano, matando a miles de normales en el fuego cruzado. Una ciudad quedaría devastada después de algo así y la recuperación sería lenta. Tal vez, aunque no creo que sea muy probable. No hay registros oficiales de ninguna catástrofe importante o incidente a gran escala durante el tiempo que sus padres estuvieron aquí. Vinieron aquí huyendo, con el tiempo justo para ocultar las pruebas antes de continuar escapando, respondió Natasha. Y aunque no descarto la posibilidad de que John, Sophie y los Speidman estuvieran involucrados en una pelea que provocó la muerte de Normie en esta ciudad, dudo que fueran la causa directa de la atmósfera que estamos viendo ahora, añadió, y Luke asintió, coincidiendo con su lógica. Sus padres no habían tenido tiempo suficiente para crear esta persistente sensación de desesperación en la ciudad. Tal vez las autoridades de la ciudad encubrieron algo, sugirió el miércoles en su característico tono de desdén, cruzando los brazos. De hecho, estoy 99% seguro de ello. Lo mismo ocurrió en Jericho con Crackstone y su verdadera naturaleza genocida y xenófoba. Oye, vuelve al personaje, Jenna, pensó Luke al notar que la expresión de su novia volvía a caer en la habitual que asustaba a la mayoría de la gente. En Jericho, Crackstone sigue siendo venerado a pesar de todos los crímenes que cometió. Tienen una estatua de él, un día del peregrino e incluso un estúpido parque temático donde cobran $30 por la entrada. Los normies tienen una forma peculiar de olvidar la historia cuando les conviene, especialmente cuando hay dinero involucrado, añadió el miércoles con una risa seca, casi amarga. Sí, eso es muy probable, aunque no explica por qué Shadyside es así. Por lo que sé, Sunnyvale está prosperando. Necesitamos verlo por nosotros mismos, dijo Natasha mientras abría la puerta del auto y salía. Luke, en su forma femenina, salió y miró hacia la casa vecina. Una pareja de ancianos estaba sentada en sillas reclinables, mirándolos con expresiones severas. Veamos cómo reaccionan. Luke pensó entre diversión, quitándose la capucha y quitándose las gafas de sol, dejando al descubierto su rostro. Sonrió suavemente, ofreciendo una expresión amistosa, su voz melodiosa y gentil llegó a oídos de la pareja de ancianos. Buenos días, vecinos, dijo con una voz tan dulce que sonaba como si estuviera cantando en lugar de hablar. Si Wednesday iba a permanecer en el personaje, también podría hacer lo mismo como cuando interpretó el papel de justiciero, aunque rápidamente se aburrió de eso. La pareja de ancianos se congeló por un momento y sus ojos se abrieron lentamente en estado de shock al ver a una chica tan hermosa. Nunca habían visto un rostro que pareciera pertenecer a un cuento de hadas. Los ceños fruncidos que habían dominado sus rasgos desaparecieron por completo. Después de unos segundos de silencio, la pareja se levantó apresuradamente de sus sillas, no dijo nada y entró corriendo en su casa. La belleza vuelve a ganar, comentó Luke burlonamente. Wednesday y Natasha pusieron los ojos en blanco cuando empezaban a descargar sus pertenencias. Ni siquiera ellas, ambas impresionantes bellezas, habían provocado tal reacción por parte de la pareja de ancianos. Aunque Natasha estaba en su forma alterada como una hermosa mujer rubia para interpretar a la madre de Luke, estaba claro que no podía parecer poco atractiva si su hija era así de perfecta. Entraron a la casa, llevando cada uno sus cosas. Los dormitorios están arriba. Hay 3, uno para cada uno de nosotros, dijo Natasha, comenzando a subir las escaleras, seguido por Wednesday y Luke. ¿Usaremos uno, no? Luke preguntó con una sonrisa juguetona, mirando el miércoles. Él siempre había querido compartir habitación con ella, por varias razones. 2. Uno cuando se quedaron en el hotel, compartieron habitación y había sido una noche muy divertida. Sí, respondió el miércoles al instante. También quería compartir habitación con Luke. Ya habían resuelto las cosas después de su primera pelea seria y ahora se llevaban mejor que nunca. Oh, qué hermoso vínculo fraternal. Diviértete compartiendo habitación, dijo Natasha burlonamente cuando entró en una de las habitaciones y cerró la puerta antes de que Luke pudiera protestar. El miércoles, no afectado por las burlas de Natasha, examinó las 2 habitaciones restantes. Eligió el un poco más grande con baño privado. La habitación, como el resto de la casa, ya estaba amueblada. Natasha había conseguido alquilar la casa a muy bajo precio, completamente amueblada. En 2 días empezamos la escuela. Una semana tarde.
¿Quién hubiera pensado que terminaríamos de regreso en una escuela normal? Comentó Luke, empujando una cama doble al lado de la otra para crear la ilusión de una cama doble. Era viernes, casi a las 6 de la tarde, lo que significaba que tenían todo el fin de semana para terminar antes de que comenzaran las clases el lunes. Afortunadamente, esta escuela normal no era un internado como Nevermore. Estoy acostumbrada a tratar con adolescentes normandos, dijo Wednesday, después de haber asistido a escuelas normadas toda su vida. Solo había pasado un año en Nevermore. Ese año en Nevermore había sido el mejor año escolar de su vida por varias razones, la principal fue conocer a Luke, seguida de cerca por todas las batallas de vida o muerte que experimentó gracias a él. Necesitamos comprar una cama doble, añadió el miércoles, destacando la separación entre las dos camas. No importa qué tan cerca estuvieran juntos, sería incómodo. Compraré uno hoy, respondió Luke inmediatamente. Lo más importante es dormir bien por la noche, ¿no? Necesitaban una cama adecuada para usar y descansar en óptimas condiciones. 5. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com web link